Muy buenas, bienvenidos otro día más a Cruzando el Charco. Hoy nos complace anunciar la colaboración que hace temblar a Roma Eterna y al Abrazo del Oso, entre otros. Y váyanos que se vaya preparando, de momento no están nuestros planes, pero todo llegará. Es broma, hoy nos complace tener como invitados a los señores de Legio Novena Radiofónica, pero bueno, no vamos a hablar solo de podcast y rajar sobre la peña que nos quite espacio, sino que hablemos un poco sobre la vida en general para conocer a esta buena gente. Antes de que ellos mismos se presenten, como no, el siempre fiel, el señor Fran. ¿Cómo te va todo? Pues fantásticamente bien, la verdad. Hoy sí que no tengo queja alguna porque somos mayoría aquí andaluza y como te pongas tontorrón, ya tiramos desde España perros para arriba y vamos por ti. Así que estamos ahí. Hoy jugamos en casa, literalmente. Mayoría abrumadora, no lo vi venir, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, chicos, no sé quién quiere empezar por presentarse y eso, saludar unas palabritas para la peña y para los haters también. Nosotros teníamos siempre problemas por quién iba primero a la hora de presentarnos. Y como yo soy el que presenta, al final tanto Dani como Antonio decidieron que depende del orden en el que yo los presentara, ellos empezaban a hablar. Pero bueno, en cualquier caso, nada, yo soy Rafa y la verdad que es un placer estar con vosotros. Es una invitación que nos hacía mucha ilusión, que teníamos muchas ganas de participar y que hiciéramos algo conjunto desde hace bastante tiempo. Y la verdad que espero que salga un programa bastante entretenido y que quien nos vea y nos escuche pues lo disfrute. Sí, Dani, di tú algo. Ahora me toca. Nada, igual, o sea, lo mismo que comenta Rafa, ya llevamos tiempo intentando planear esto, como siempre, problemas de poder colocar a tanta gente en el mismo sitio, pero al final lo hemos conseguido y creemos que algo bueno, sobre todo para crear comunidad, que ya lo habíamos creado, pero ahora nos estamos viendo las caras virtualmente en directo, así que es un ejercicio, pienso, necesario para llevar la disciplina a otros ámbitos más coloquiales, más cercanos a la gente y que vea, bueno, distintas personas con distintas perspectivas o no, que hablen sobre temas referidos a la historia, que al final no es solo nuestra profesión según el ámbito, sino también nuestra pasión, ¿no? Y era un poco la idea de vernos. Bueno, pues yo soy Antonio, como pone aquí en el cartelillo. Y Se puede nada, cambiar, por cierto. Ah, sí. Bueno, que suscribo lo que dicen aquí mis amigos. Poco más voy a decir yo ya porque es lo que es. Teníamos muchas ganas de estar hablando con vosotros. Que a lo tonto llevamos ya siguiéndonos en redes y eso y bastante tiempo. Y joder, ya había ganas de hacer algo juntos y demás porque yo qué sé, puede salir algo chulo y eso siempre está bien. Y sobre todo lo que dice Dani, al final es una manera más moderna, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que yo qué sé, no siempre el mítico libro, las míticas cosas, no. Aquí ahora estamos compitiendo aquí con los grandes del internet, ojo. Esa es Cara a la cara actitud, aquí, esa es la a actitud. cara de perro. Yo de Pues- hecho, creo recordar que os empecé a seguir por Instagram incluso antes, ¿sabes? De que erais de aquí, de Córdoba, y mucho menos de la facultad, porque lo compartió una muchacha en una historia. Vi bueno, que tenéis un poco y demás, y creo que era solo una charla en el Juan 23, ¿puede ser? Sí, Eh, sí, eso y fue eso fue la hace... primera noticia que tuve de ustedes, digo, coño. Digo, Sí, esta de hecho gente estuve es hablando menester contigo. tenerle- Estuve hablando contigo por privado y ahí descubrimos que tú también eras de Córdoba y a que no... raíz de eso. Escucha, el Juan 23 uniendo aquí a la gente, ojo. Sí, de hecho el Juan 23 ha salido más de una vez por aquí, por estos lares, y volverá a salir. Pero hoy Madre no es mía. el día, de No, hablar no, de, no, no, no. de, Hoy de- no. de- hoy no. Dios me Que libre, estáis en Dios esos me libre. fregados. Pero bueno, tal como has dicho, Rafa, yo también me siento representado porque inicialmente el podcast era una idea de tres y un triunvirato que compartía las cosas, que comíamos juntos, que dormíamos juntos y más, ¿no? Pero con el paso del tiempo te van abandonando y no te queda otra que poner tú las papillas y, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Pero bueno, hoy no vamos a lamentarnos sobre nuestras vidas, ¿no? Sino que vamos a hablar un poco de historia sobre todo y demás, ¿no? Y la primera, como quien dice, pregunta, cuestión que me gustaría tratar con vosotros es precisamente un poco el origen, ¿no? ¿Cuál es vuestra relación con la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que os interesarais por ella? Y principalmente que escogierais dedicaros casi profesionalmente a ella, ¿no? La pregunta de cómo surgió el podcast, yo creo que Dani es la persona idónea para decírtelo porque fue suya la idea. Pero estamos hablando del tema del podcast a nivel personal, cada uno como nos Antes interesa. me gustaría tratar la historia a nivel general, ¿no? De nivel- cada uno.
Pues mira, en mi caso, ya que he empezado yo, a mí siempre me ha gustado. O sea, yo nunca tuve esto de meterme en una carrera, luego cambiarme. Bueno, de pequeño todo el mundo nos gustan los dinosaurios y siempre hemos soñado con ser paleontólogo, aunque no supiésemos lo que eso significaba, pero bueno, eso siempre ha estado. Pero realmente me ha gustado la historia desde muy pequeño y es gracioso porque incluso esto puede salir luego más adelante en lo que hablemos, porque podéis pensar que a lo mejor es un motivo poco profesional o poco serio de acercamiento a la historia, pero yo empecé a acercarme a la historia por videojuegos como la Age of Empires y esas cosas en un principio, allá cuando empezaron a salir. Y ahí es cuando yo tuve conceptos más allá de lo que daban en clase, cuando pude yo, en parte, ver eso de forma real, ¿no? Que ahora ya queda muy anticuado todo este tema porque ahora hay otras cosas, ¿no? Pero dije, ¿qué son estos de los fenicios? ¿Qué son estos de los romanos, de los cartagineses? Y empecé yo a investigar por mi cuenta y a ver, y me enamoré de la historia y desde primaria yo sabía que iba... De hecho, yo recuerdo que como nadie teníamos dinero, uno se compraba el Imperium y nos lo íbamos dejando para instalarlo. Que funcionaba sin disco. Sí, que funcionaba sin disco. Ese. Entonces nos íbamos pasando la guerra de la Galia en principio, que era el primero que sacó y tal, y ahí nos creamos yo y otro amigo, que los dos terminamos siendo historiadores. Empezamos a hablar entre nosotros, compartir información sobre lo que veíamos fuera de ese ámbito, y ahí empezaron los documentales, los libros, los tal, y un poco nació como en ese concepto más pop de la historia, ¿no? Por así decirlo, de una cultura algo más cultural en el sentido más... como lo que intentamos hacer, más abierto al público general. Y luego ya de ahí decantó pues, hacia un sentido más concreto de la disciplina en sí. Fue un poco por ahí las cosas. En mi caso, no jugabas mucho al Imperium, ¿no, Rafa? bueno, yo nunca he jugado a videojuegos de historia relacionados con la historia, de verdad lo digo, ¿eh? Yo, mi infancia se resume en el FIFA. Ahí me gusta, eres de los míos entonces. Es verdad, lo reconozco. Un tío sincero, Y- sí, señor. Sí. Y a lo largo de mi infancia e incluso de mi adolescencia más temprana, la verdad que yo tenía la historia, la geografía e historia como una asignatura más, que era la que mejor se me daba, pero tampoco la tenía en un escalón de predilección con respecto a las demás. Sí es verdad que ya en bachiller empecé a disfrutarla. Empecé a disfrutar de lo que estudiaba. No solamente se me daba bien, sino que veía que era algo que me gustaba estudiar. También son temarios relacionados con la historia contemporánea, que ya habrá tiempo para hablar de ello, pero bueno, tanto Dani como Antonio saben que es bueno en la parte de la historia por la que siento mayor predilección. Y ahí fue cuando yo realmente me di cuenta de que no solamente se me daba bien, sino que yo disfrutaba leyendo historia, estudiando historia. Y cuando llegó el momento de decidir qué carrera estudiar, pues la verdad que no voy a decir que lo tuve claro, no porque yo no quisiera hacerla, porque yo sí quería hacerla, pero es verdad que estás en una etapa, eres muy pequeñito y al final es un momento en el que tienes que tomar una decisión tan importante, pero no estás realmente capacitado para tomarla en ese momento. Y seguro que a todos ha pasado y todos habréis escuchado lo de métete aquí porque tiene más salida, aquí no porque no las tiene. Y es verdad que historia, pues siempre se ha dicho que es una carrera que no había que meterse porque no la tenía. Entonces yo decidí hacer Derecho y yo hice la selectividad pensando en Derecho, pero es cierto que finalmente pues tuve una inspiración en el que me di cuenta que realmente tenía que hacer lo que quisiera y ahí es cuando entré en Historia y conocí aquí a estos amigos míos. A los máquinas. A los máquinas. Bueno, Rafa, tú te diste cuenta cuando hiciste selectividad, pero yo me di cuenta un año después de haber hecho ingeniería. O sea que si te sirve de consuelo. Nunca es tarde si la dicha es buena. No, rectificar es de sabio, ¿sabes? Sí, muy tanto, si no, no estaría aquí, ¿sabes? Si no ¿Y tú, Antonio, cómo fue tu historia? Espérate, que todavía pensando que en un futuro paralelo hay un Rafa abogado y me encanta eso, tío. Pues yo, mira, yo era el típico, a ver cómo decirlo muy poco vasto. El típico niño toca pelotas de la política, ¿sabes? Yo cuando tenía 12 o 13 años cayó en mis manos un libro del franquismo de Javier Tussell, creo que era, y... Le encanta Martín, le encanta. Cállate, no vas a empezar con eso. y un par de autores más que ahora mismo no recuerdo.
Y bueno, yo no tenía ni idea de que eran historiadores ni nada, porque entonces, ya ves tú, no tenía ni idea, pero me empecé a leer y me tocó tanto las narices el tema del franquismo, el fascismo, tal, no sé qué, que me puse loco con la política. Hostia. Y me empezó a gustar más la historia por eso, como búsqueda como de justificaciones para la ideología y demás, ¿sabes? Luego, al entrar en la carrera, ha sido totalmente lo contrario, sino me quité de todo eso que tiene que ver con la política para quedarme más en lo puramente histórico. Y al final incluso he cambiado, y vamos, y ellos dos bien lo saben, concepciones que yo tenía muchísimo antes, cuando ve uno como en la historia, por ejemplo, yo qué sé cómo decirlo, el tema de la conquista de América y todo eso, que cuando eres así el típico rojo, por decirlo de alguna manera Claro. así rápida, radical, ¿no? No, es que genocidio, no sé qué. Luego estudia las cosas y dice, bueno, a ver, buenos no fueron, pero tampoco fueron peores que los ingleses, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, por ahí vino la cosa un poco, los videojuegos también. Yo me pasaba la hora jugando a las Empires, que yo no le digo... Era más de eso que de FIFA, entonces. Era No, Team Dani. las dos cosas. Las dos Bueno, cosas. más de Pro que de FIFA. Es- De hecho, tengo instalado todavía el Pro 9 con todos los equipos editados en el ordenador, que de vez en cuando le meto. Con la Lo que Liga pasa que, Master. La Castolo, Copa Konami. Inanta. Pero va, por ahí viene un poco la cosa y al final el tiempo nos juntó aquí y aquí seguimos. Que al final es lo más bonito que sacamos de la carrera. Si luego nos da por hablar por ahí, van a ser historias de abuelo cebolleta, que ya que lo vayas sabiendo. Eso es lo que venimos precisamente. Por eso hemos invitado, porque no llega con las nuestras, sino que hay que sumar más historias de esas. Y faltando el abuelo cebolleta por excepción, el señor Enrique. Muy buenas, Enrique. Llegando siempre tarde, pero bueno, con ganas espero. De hecho, tengo que pedir disculpas por dos motivos. Primero, por la luz radiactiva esta que tengo en un zulo de Madrid. Y en segundo lugar, por pues, estar en Madrid. llegar tarde porque vengo de la otra punta, pero bueno. Así que soy siendo el más joven, el más viejo de este grupo. Muy bien. Qué desastre. Bueno, pues con Enrique ya sumado, precisamente habéis comentado cosas muy interesantes, ¿no? Ya Dani nos apuntaba esa cuestión de la afición temprana, ¿no? En este caso, y después hablamos un poco de divulgación, y es la importancia de las familias, en muchos casos, ¿no? El ambiente en el que tú crezcas y demás te condiciona mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, si hay por ahí libros, aunque de Tusell yo no me atrevería a decir históricos, pero bueno, eso es otro debate, como le pasó a Antonio, que lo perturbó. O bueno, en otros casos en los que, bueno, a lo mejor la influencia llega por otro lado. Y también la cuestión de las salidas y demás, que bueno, que yo creo que hoy no vamos a llorar mucho en ese sentido, pero que es un tópico muchas veces, porque yo creo que en todos los sitios, si te lo ocurras y si buscas tu forma, siempre acabas encontrando una forma de sobrevivir, aunque no sea eso, no muy bollante, pero bueno, por lo menos algo va sacando, ¿no? Entonces, en ese sentido, más o menos lo habéis comentado, ¿no? La cuestión de meterse en la carrera y en este sentido, Enrique, también si nos quiere decir un poco, aprovechando de paso que se une, eso, la cuestión de cómo ve su inicio en estos mundos y cómo se acabó decidiendo por la historia. A ver, bueno, quitando un pasado oscuro, yo me voy a centrar nada más que, Dios mío. que en un aspecto, y es que yo realmente quiero estudiar o filosofía o antropología. Lo que ocurre es que, digamos, cuando me he encontrado con ensayos filosóficos y o antropológicos, me he dado cuenta de que si tú tienes un fundamento histórico y un fundamento lingüístico, tienes muchísimo más peso, o al menos una arquitectura sobre la que partir, y por eso, entre que yo sacaba relativamente buenas notas en historia y me empezó a gustar el latín, pues por eso opté por el doble grado, no por otra razón. Yo tiendo más a la abstracción, como bien sabéis. Tiras. Sí, la verdad que sí. Pero te queremos igual, Enrique. Sí, o sea, tiendo más a la abstracción y a fijarme en cosas que un historiador convencional no se centra, pero es por eso, porque aunque mis dos pilares sean la historia y la filología, realmente lo que, digamos, a mí lo que me gusta pues es la historia del pensamiento, la historia intelectual, antropología histórica, etcétera. Bien, pues ahora ya con la gente de Legio Novena, ya metiéndonos más propiamente en el mundo de la carrera, ¿no? Como fue demás, creo que todos habéis estudiado en Córdoba, si no me falla fue ahí donde os conocisteis, demás, sí, todo en Córdoba, sí. Una bella ciudad, a pesar de que, bueno, de a veces personajes oscuros y demás. Como Rosa Aguilar, por ejemplo. Vale, entonces, no sé si me queríais contar un poco eso, la experiencia en la carrera como tal, si a lo mejor no fue lo que esperabais, a lo mejor sobrepasó vuestras expectativas, y también sobre todo lo bueno y lo malo, ¿no? Ya lo habéis comentado, que yo en eso estoy de acuerdo, que muchas veces es la gente con la que te relaciona. Aquí tenemos el
ejemplo de mi estancia por Salamanca. La otra parte de esa estancia no sabemos si sigue o no, pero bueno, desde aquí un fuerte abrazo, Manuel, estés donde estés, allá en el cielo como en la tierra. Entonces, bueno, eso, si nos queréis comentar un poco la experiencia en la carrera. Que al final lo más importante que sacamos, pues yo personalmente, es las amistades, porque luego si te paras a pensar en la carrera, es verdad que, bueno, entras con 18 años, tienes la cabeza en otras cosas. Si la hiciera ahora y la hiciéramos ahora, lo hemos hablado ya muchas veces, pues la haríamos de otra manera, quizás. Pero también se unta un poco la docencia que hay, por lo menos la que había cuando hicimos la carrera, salvando algunos casos excepcionales, pues te alejaban bastante de cogerle cariño a la carrera, por decirlo de alguna manera, porque la mitad de los profesores, los típicos de yo he venido aquí a hablar de mi libro, a echarme mis flores, yo qué sé, hemos tenido cada esperpento de profesor que si nos ponemos aquí a hablar ahora, no sé si hasta nos podrían demandar, ¿no? Es que... Mientras no se digan nombres. Es que si te iba a decir... No. ¿Tú sabes a quién nos estamos refiriendo? Sí, Uno que sí. estudia letras antiguas. Sí, que justo eso. Pero bueno, O sea, hay nombre y apellidos que no deben Ay, pero... complicado. No, Pero bueno. O sea, yo no digo nada, yo solo digo lo que es eso. Pero el caso, al final, lo chulo de la carrera. Seguro que nos está yo lo veo un escuchando ahora. poco. Sí, seguro. La vida que tiene le da para eso. A mí me gusta a veces decir que es como la nueva mili, porque al final echas 4 años ahí en una cosa que, bueno, a no ser que seas un pro de primera, pues es básicamente porque casi todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Parece que la carrera a veces hay que estudiar por una carrera porque sí. Y luego yo ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo más historia ahora con las oposiciones y demás que la propia carrera. Pues, a ver, la carrera y en general la universidad. En mi caso, yo me enteré de cómo iba a la universidad en cuarto de carrera. Y yo igual. Eso también es una de las cosas que ocurren. Por lo tanto, que profesores buenos, profesores malos, en eso no vamos a entrar más allá de lo que ya ha dibujado Antonio por encima un poco. Pero yo valoro mucho las conversaciones, aun que tuviésemos todavía mucha falta de información y veracidad histórica y tal, las conversaciones que echábamos en el patio, de puesta en debate de cosas que habíamos dado en la clase. Yo aprendí más en el patio hablando con esta señora, en muchos casos, haciendo una cosa que Rafa es magnífico porque Rafa es un genio. Y bueno, ahora que hable más de eso, pero para cada examen hacía un montaje como si fuese una carátula de película. Si era de edad moderna, a lo mejor ponía Modern Family y le ponía cara de, yo qué sé, Isabel la Católica o lo que fuese. ¿En serio? Hacía canciones versionadas Eso era para buenísimo. estudiarse los temas. En plan, del arrebato, pues versionaba como si fuese Duche. El Duche Vato. El Duche. Ay, mamá. Era el Duche Y con Vato. esta tontería hicimos que una cosa que se nos hacía de forma, aunque nosotros tuviésemos ese interés en la historia, pero algo que en parte era como obligatorio, nos empezó a gustar y lo empezamos a convertir en algo personal y nuestro. Y a raíz de eso sí que empezamos a investigar más por nuestra parte las cosas que nos interesaban y de ahí luego salieron pues TFG, cosas lo que tengan que salir. El problema que yo le veo, yo después en el máster de arqueología, algo que también he vivido, es verdad que en el máster de arqueología pues yo me equivoqué tal vez tendría que haber cogido más temas, más asignaturas de temas del literario profesional. La universidad no hace un análisis realista de la realidad en la que se encuentra la juventud que estudia, porque no te preparan para un mundo laboral desestructurado, inexistente, sino que te preparan para que todos sean grandes investigadores y está claro que de ahí solo va a salir de cada clase uno o dos. Y te instan a, tienes que publicar no sé cuántas cosas para llegar a tal sitio, que a veces no tienen una importancia real, sino un prestigio que no. Entonces, mi experiencia parte de autocrítica, de yo me di cuenta tarde de cómo funcionaban las cosas y debía haberlo hecho de otra forma. Y en ese sentido fui lento, pero también crítica en el sistema educativo en el sentido de que no te están enseñando a enfrentarte a una realidad cuando salgas de ahí, que es el historiador. El historiador no es, y lo hemos dicho muchas veces, no es aprenderte fechas, que había alguno que hasta nos hizo examen, tío, de unir fechas con acontecimientos. En plan, Eso fue en medieval, ¿verdad? 12, pero en serio, un examen de tercero de carrera es 12-12 Navas de Tolosa. Explícame Sí. el contexto material en el que ocurre el 12-12. ¿Por qué está? Antecedentes, consecuencias, no es. Te sabes las fechas, lo de los Reyes Godos, que eso también es una mentira, porque eso ya no se hace, ¿no? Pero ese concepto, ¿no? Pero nos hizo estudiarnos los Reyes de Castilla, tú, que al final tengo que que hablar de los viene a ser lo godos mismo. casi. Claro. Pero que Bueno, el si historiador solo fuera los de Castilla. Sí, bueno, es verdad. Bueno, pero que el historiador Bueno, se tiene que pega hacer más allá de eso. Y
Y, por ejemplo, tuvimos tendencia historiográfica en primero de carrera La y primera. no sé si es mejor tenerlo primero o al final, porque último. te la dan, pero El no eres último. capaz de aplicarla. Entonces, o sea, no tienes conocimiento histórico sobre que aplicarla, por lo tanto, Pero es que esa antes, Dani, estaba en quinto. Cuando era licenciatura, era cuando era estaba en quinto. licenciatura. Y la cambiaron cuando era grado de 4 años a primero. La primera. Que tú Y un entras y chiquillo que si lo de hablas historia tú de... sabes, si de historia sabes 2 fechas de la Segunda Guerra Mundial esa, o lo que sea, entras y te dicen tendencia historiográfica, el positivismo, el no sé qué, el ranque, y dices, ¿pero qué? ¿Qué me estás ¿Qué estás hablando? Y yo, hablando? ¿Este quién es? ¿Estos quiénes son? La escuela de los anales, y tú ahí con todo el pavo, jaja. que tío, no. Claro. Yo no me enrollo más, pero un poco son puntos así que yo destacaría, que se podía desarrollar más, pero no, ya si queréis luego le entramos. Pero vamos, en definitiva un poco ese cacao, que yo creo que a todos hemos tenido en la cabeza con todo este tema. En mi caso tengo sensaciones contrarias de mi paso por la carrera y es un poco, venía a decir lo mismo que han dicho tanto Dani como Antonio. Evidentemente hay una cuota en la que yo responsabilizo el no haber aprovechado la carrera tanto como yo hubiese querido, a la mala planificación del grado, a una relación difícil con muchos profesores también, que en muchos casos no era una relación que ellos mismos hicieran sencilla. Evidentemente eso es una cuota, otra gran cuota autocrítica de que yo con 19, 20, 18 años estaba otra cosa, realmente. ¿A qué estábamos, Rafa? Al FIFA, estaba al FIFA. Estábamos- No, al FIFA. También digo que al mismo tiempo que tengo esa sensación de oportunidad perdida, también creo que la carrera la aproveché en otro aspecto muchísimo y que también me formó un poco a mí como la persona que soy. Yo la verdad que aprendí muchísimo en la carrera y como decía Dani, el 90% de lo que aprendí en la carrera era hablando con mis compañeros, era hablando con mis amigos. También porque en clase pues aparecía poco. Porque en Pero clase eso no también se hablaba dice, con tu hombre, eso amigo. No se me En olvida clase también estaba hablando. un día que íbamos de camino a primera hora, que sería de los pocos, y no sé qué coño nos pasó, que estábamos llegando a la puerta de la clase y pasamos de largo. Y nos fuimos derechitos para el rincón, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero Y ya, podría pues, entenderse que nosotros utilizamos los 4 años de carrera para beber cerveza. Pero aparte de eso, Cuando había cafetería. yo aprendí muchísimo, pero es verdad que lo hice en un aspecto más callejero, ¿no? que académico, que dentro del aula. Hombre, es más entretenido de Oh, verdad yeah. tu amigo habla de, yo qué sé, de la dinastía de los Austrias, tranquilamente, después de 2 cervezas, a que esté el Claro. señor ahí con su apunte encima de la mesa, en plan, bueno, pues ahora vamos a ver cómo Juan Carlos I llegó al poder en el año. Mira, ya está bien, ¿no? Hermano. Sí, sí. Entonces sí es verdad que... Ahora entiendo muchas de las manías que tiene. Sí, disculpa, Rafa. No, nada, simplemente no decir eso, que yo pues sigo un poco en la misma línea que Antonio, que es verdad que ahora opositando es cuando realmente estamos formándonos académicamente. Se quedó pillado Martín. Se ha quedado A pillado Martín. Claro, La la has interceptado cortado el- ya. Claro, El sí. profesor de la UCO la ha interceptado y la ha censurado. El profesor al que aludíamos. Uy, no, por Dios. Escalofrío, ¿eh? Tengo la calefacción puesta y me da escalofrío a escuchar. Dios mío, macho. Martín, ¿qué va a decir? Que se te ha cortado. Sí, es que creo que se me fue un poco la conexión. sí, sí, Pido se ha disculpas, no sé qué pasó hoy. Pero eso, lo que decíais, es lo que decía también Dani, de que, claro, una cosa es formarte como historiador, que es básicamente absorber una gran cantidad de datos en general, de bibliografía, de eso, de saber qué es lo que dice Rafa, que aprendió mucho, ¿no? Y otra cosa es saber embaucar eso hacia el mercado laboral y también hacia cómo transmitirlo y también que eso debe evolucionar, ¿no? Yo ahí no entendía muchas cosas de Franco en el positivismo, pero tal como lo estáis relatando, sí que ahora lo voy pillando, porque ese rollo de coger lo anterior, absorberlo y expulsarlo, ¿no? Entonces es como que muy poco evolucionado, ¿no? Muy poco dialéctico y muy poco, no sé, sano incluso, ¿no? Por eso yo entiendo que os pasaréis más tiempo en la cantina o donde fuera que estuvieras, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión interesante. Yo creo que
que nos podríamos detener incluso un poco en eso. Entonces, sobre todo, ¿cómo veis vosotros, si a lo mejor estuvisteis en contacto con otros modelos más alternativos, como que, o cuáles serían vuestras propuestas? Imaginaos que ahora sois rectores de la universidad más top de España. ¿Cómo creéis que se podría tal vez tratar de paliar un poquito el asunto? Mira, Hostia, sí que tuvimos un difícil. caso de un profesor que intentó afrontar era una asignatura de historia actual. Ah, la de historia Sí, que actual. intentó afrontar la clase con otra metodología. De hecho, yo recuerdo que al principio de clase del curso él dijo: ¿queréis lo típico de tochazo y examen o queréis algo distinto? Y claro, toda la gente, algo distinto, no sé. ¡Dame vida! ¿Y qué pasó? Que cuando llegó lo distinto, la gente no estaba preparada para lo distinto. Al El menos esa modelo de es examen mi... famoso, ¿no? De civilización o barbarie. no sé si Uno se hablamos queda de en lo mismo, tercero. pero Tuvimos que Eso hacer los te- apuntes nosotros y eran dimos varios las grupos clases. que tú te hacías los apuntes, hacías las posiciones. Había Sí, un grupo era una ponía un tema. especie de clase invertida, en Sí, el era. Sí, que éramos nosotros los que dábamos la clase. claro, un grupo se preparaba un tema, por ejemplo, el comunismo en África, creo que me tocó a mí. Otro grupo preguntaba y otro grupo aportaba bibliografía aparte. Y luego al final de todo era un examen que era una única fotografía, que era un partido de voleibol femenino. No recuerdo si era Egipto con Alemania o algo así. La cuestión es Sí. que ella tenía velo. Vale, pues ese era el examen. Y claro, ¡Ay, mamá! fue Mental. en general fue desastre. Y claro, y la Una gente, pero carnicería. ¿cómo este tío no ha dado clase? Este tío no sé qué. Y yo dije, a mí que no me fue en ese sentido tan mal, me podría haber ido mucho mejor, pero no me fue mal porque más o menos me adapté. Y dije, mira, todo el mundo al principio era como, quiero otra cosa, estoy harto de aprender y vomitar, aprender y vomitar. Y cuando se presenta no estamos preparados, que sí, que autocrítica nuestra de, oye, esforzaros en ser historiadores, al menos en una asignatura, pero también te das cuenta de que ha llegado a tercero sin tener esa capacidad de reflexión de historiador, ¿no? De análisis y consecuencias, de entender contexto histórico, con la tendencia que tú quieras. Eso ya no entramos en eso, sino al menos tener esa capacidad, ¿no? Y me sorprendió que ese experimento saliese mal, no se volvió a retomar ninguna otra asignatura que yo recuerde, y fue como, joder, esto es un intento frustrado de algo. Y Y en luego la propia dirás, asignatura. claro. En la misma asignatura tampoco se volvió a suceder. Luego Luego lo típico, cambió la típica de de la otra teoría manera. bien, pero la práctica no. Y digo, pero si es que la práctica necesita unos condicionantes previos para que eso funcione. Y no existen, no existen. Eso es lo que yo veo, lo más alternativo que hemos tenido los 4 años. Que sí que es verdad también que lo más que hemos tenido siempre ha sido la típica clase positiva y el señor ahí dando su charla, pero había maneras y maneras. El profesor que nos daba historia de Grecia era la clase expositiva más expositiva que te puedes echar la cara, porque era él, sin apunte y sin adelante, hablando hora y media, pero eso era súper entretenido, porque era un grande hablando de eso. Abanicándose con la guía Enriquecente. docente, ¿no? Exactamente. Embelesado, te Exactamente. quedaba embelesado, eso sí Es es que cierto. te quedabas embelesado Sí, sí, escuchándolo sí. hablar de la Jerusía. Claro, tú ahí como chaval que te gusta eso, no sé qué, además que nos gustaba bastante la historia antigua y la protohistoria incluso, bueno, el tema como los micénicos, minoicos, todo esto a Dani y a mí nos encantaba por aquel entonces. Y claro, este hombre empezaba allí, con esa voz que tenía, así, tan, Dios, y madre mía, y te quedabas embelesado. Pero es verdad que lo más alternativo que tuvimos fue eso, pero no salió bien por lo que estaba diciendo Dani. Pero claro, ¿cómo afrontas de hacer otro tipo de metodología en un tipo de carrera que es tan expositiva como es historia? ¿Qué se puede hacer, hombre, de 20.000 maneras? Porque hay muchas maneras de aprender, pues eso, ya no tanto fechas y una sucesión de hechos, sino las causas y las consecuencias de todos los procesos históricos, que al final es lo que importa, porque una fecha vas a Wikipedia y está bien, está ahí y no te hace falta memorizarla, por lo menos yo lo veo así. Ahora que me toca aprender 727.000 fechas. Yo creo que hay un problema de base en la universidad, que es que los profesores universitarios tienen que compaginar la investigación con la docencia. Y muchos de ellos son solamente investigadores. Y se nota muchísimo en qué clase tiene un profesor que disfruta como docente y de otro profesor que tiene que hacerlo porque no le queda otra, pero que él es un investigador. Y nosotros lo hemos vivido en clase y nosotros veíamos profesores como el que ha estado hablando Antonio, o yo recuerdo con Con mucha Alicia o sí se puede decir porque es más grande que sí. nada. O Martín, que desgraciadamente falleció y yo le tenía mucho cariño y disfruté mucho de su asignatura de geografía. Se notaba mucho cuando un profesor realmente disfrutaba de la docencia y cuando era algo que tenía que hacer porque se le obliga, ¿no? Pero realmente es investigador. Entonces,
Es verdad que la universidad se enfrenta a ese problema que, bueno, también ocurre también en secundaria, ¿no? Porque no todo el mundo tiene vocación de profesor, pero no es tan común de encontrar como en la universidad, ¿no? Que en la universidad, pues si tú eres arqueólogo, a ti te gusta la arqueología, ¿no? Pero es verdad que tienes que dar una serie de asignaturas. Y muchas veces, pues no tienes la motivación necesaria para conectar con el alumnado porque a ti no te interesa la docencia. Y ya no solo eso, o sea, lo que dice Rafa, estoy totalmente de acuerdo, sino también hay que tener en cuenta que aquellos profesores y profesoras que más allá de su carga docente y de investigación, tienen una carga burocrática y administrativa del carajo. Porque si ya se suma que está a cargo de un departamento, de un proyecto de investigación y demás, es que lo último que hace es dar clases o corregir prácticas o corregir exámenes. Ahora cuando nosotros íbamos a clase y decimos, oye, has corregido esto, no sé qué, así. Ahora lo veo esto y digo, me acabas payaso, digo, lo último que pasa es justamente eso y se nota mucho lo que Rafa dice, las personas, o sea, los profesores y profesoras que tienen ese cierto alivio para poder preparar unas clases o renovarlas con el paso de los años, porque han podido publicar una serie de artículos, de libros, lo que sea, y les rebajan las horas de clase y al contrario, y eso se nota mucho, como también se nota aquellos profesores que vienen de secundaria, aquellos que han dado clase antes en un instituto, en un bachiller, no tienen ni que ser mejores ni peores, pero tienen otra forma de llevar al populacho, ¿sabes? Por así decirlo. Y tiene otro trato totalmente distinto. Porque tú, por ejemplo, Fran, ¿notaste mucha diferencia de Salamanca, a pesar de que, bueno, solo estuviste un cuatrimestre, a Córdoba? ¿En qué sentido? ¿La forma de dar clases? Sí, no sé, en general, porque me estáis pintando un ambiente demasiado pesimista. Yo Salamanca, a ver, yo soy muy clásico en ese sentido, pero sí que disfrutaba un poco más con las clases positivas, no sé, era diferente. No sé, a ver, no noté tampoco gran diferencia. Sí la noté a lo mejor en alguna asignatura, o en alguna área, sobre todo. Tanto en Moderna, porque aquí el departamento de Moderna es lo más grande que hay, no solo en la facultad, sino en la Universidad de Córdoba, y no es una exageración, para bien, me refiero. Y en el área de prehistoria también, porque hay como dos visiones muy distintas entre el subpeninsular y el norte. Entonces, cuando yo a lo mejor en clase de prehistoria, allí en Salamanca, mencionaba según qué cosas que yo ya había aprendido aquí en Córdoba, en primero, porque en primero es cuando tenemos la asignatura de prehistoria, poca, la verdad, en comparación con arqueología, si me lo permite. Allí me miraba un poco raro, porque sabían que en Córdoba da clases según qué persona, que lo más grande que hay también, y hay mucha disputa. Entonces, no sé, yo noté eso, sobre todo en forma de entender la historia en esta área, porque claro, solo tuve medio año y no me dio tiempo a ver mucho más, por desgracia, ¿no? Pero, no sé. Bueno, y la misma apura en lo que es en el ambiente de la facultad, no tiene nada que ver la facultad de Salamanca con la facultad de Geografía e Historia de Salamanca con la de Córdoba. O sea, en Córdoba yo noté muchísima, pero muchísima más vida. En el Tengo que sentido más decir amplio. que el lobby andaluz en Salamanca le da mucha vida. En general, yo tengo un gran aprecio por todos los andaluces que me encontré en Salamanca, porque la verdad es que no sé por qué exactamente, no sé cuál era el factor que confluía ahí, pero la verdad es que Aceite de era toda oliva. gente súper amable, súper atenta, no sé. Yo no sé si había una especie de complot o reciben directrices cuando se los manda fuera de Andalucía, pero la verdad es que eran Juanma una Moreno buena nos mayoría. obliga a Juanma Moreno. Sí, sí. Nos mete en un despacho Juanma Moreno y nos da una charla. Ahí- Con su desayuno molinero, ahí está, su tostadita. O algo de lo Te da un que cacho de pan con aceite y dice, venga. Eso es. Tiene que ser gracioso, tiene que ser gracioso. Unos chistecitos de vez en cuando y ya, arreando. Tú desparpajo, toca las palmas mucho, que la gente sepa que aquí todo el mundo baila sevillana. Claro, y así. Vamos a está caballo a bien, la eso está facultad también. Esas cositas. Claro. Hombre, hay gente que sí va a caballo a la facultad, ¿eh? Uy, hostia. No jodas. Eso aquí no pasa. Hostia, es una leyenda Fue- mitiquísima. Bueno, eso es luego duro, te eso es contamos duro. la leyenda, Martín. Sí, Vale, además vale. fue en la Y feria Enrique fue, ¿no? también, que es un leyendón. Uf, Pero hostia, Martín, hostia, está rojo y todo, ¿eh? si alguna vez vas por Córdoba, tienes que visitar la facultad y entenderás. Es de un edificio histórico precioso y cómo está la propia arquitectura y la cafetería, lo que ha dicho, pero cuando era viable, y el parque y tal, genera mucha familiaridad, yo creo. Y
no, desconozco el tema en Salamanca, pero al menos yo en Córdoba noté que estábamos como en nuestra segunda casa. Sí. Sí que echamos Sí. allí más rato que... Claro, bueno, en mi piso y en... Era y un en la aula facultad. más. Sí, sí. Que en verdad era un aula más, claro. Muy interesante, No, muy pero interesante eso. lo que dice Dani es totalmente cierto, que allí, al menos en nuestra facultad, teníamos, cuando existía esa posibilidad, ya no solo en la cafetería, sino en la propia facultad hay muchos espacios comunes, por así decirlo, que permiten esa sociabilidad entre clase y clase. Allí Sí. en Salamanca, digo Salamanca porque es que es la otra facultad así que he podido vivir, o sea, convivir con un horario estricto académico. Allí no teníamos esa posibilidad. Mira que el edificio es enorme también, bueno, A grandecito. mí en Granada me ocurrió algo así también, que es mucho más pero grande, nuevo. Y Y en y Extremadura la pasa poco más o menos. cafetería, claro, y no está diseñado para, los edificios no están diseñados para que tú te encuentres por los pasillos, estés hablando con la gente, o haya patios en los que tú puedas estar hablando como habéis estado ustedes todos estos años. O en la cafetería también, la cafetería allí en Salamanca era diminuta. O sea, es que eran, vamos, un piso de estudiantes en Madrid, estos que te clavan 50.000 euros a la semana, ¿no? ¿Sabes? No te metas Pero- con Enrique, joder, pobrecito. Pero no, pero es verdad lo que dice, que los edificios nuevos estos no, y no solo pasa en las facultades, ya lo estamos viendo con esta arquitectura moderna y grotesca que lo último que piensa es en las necesidades sociales del ser humano. Simplemente un edificio funcional con su aula y poco más. Y fuera. a producir, ya está, a producir. Y ya está, cosas. para eso hemos venido, ¿no? A ser productivos y tener un rendimiento inmediato. Pero, por ejemplo, Salamanca creo que era un convento anteriormente, o había parte de edificio histórico. En el caso de Córdoba, que era un El edificio hospital ya de Agudo. histórico. Bueno, ha tenido... Ha Sí, tenido tiene varias varias funciones. funciones, pero sí se conoce sobre todo por... En cuarto milenio te lo explican muy bien. ¿Verdad? No, joder. Fuera un cuarto milenio, Sí, sí. sí. Sí, Eran sí, amigos algún nuestros allí. templo- ¿Cómo se llamaba el muchacho? Que cuando Luis. se hicieron... Luis, Sí, Luis. No me acuerdo. Luis. Luis. Se llamaba Luis. Fue hospital de Agudo, fue también facultad de medicina durante un tiempo, si no recuerdo mal. Creo que hospital Sí. militar en algún momento también. No sé, es un edificio emblemático, la verdad. Tiene una capilla, si vais a Córdoba tenéis que visitar la capilla de San Bartolomé, que está en la propia Qué facultad. Una mudéjar, capilla mudéjar preciosa que la gente suele pasar desapercibido. Cuando se visita Córdoba tenéis que ir, si tenéis Yo tengo eso. pendiente esa visita por el sur. No sé exactamente cuándo, pero bueno. Aquí también, por ejemplo, la facultad en Santiago era un convento franciscano, creo. Tiene aún la estructura con el rollo circular alrededor de un patio central. Sí, algo así por eso. Enrique, no sé si nos quiere comentar cómo es el ambiente por la Complutense. Supongo que está mucho más masificado todo el rollo, ¿no? Y tampoco a lo mejor. Esta no es muy semana fácil. está movidita por allí la Complutense, cuéntanos. No, esta movida te da siempre. O sea, no, pero yo, digamos, quiero centrarme mejor en otras cosas que habéis apuntado, porque al final mi experiencia no es la de un estudiante de historia, es la de un estudiante de un doble grado y es distinta. O sea, es decir, yo tengo carencias formativas que vosotros tenéis y luego tengo una perspectiva que quizás vosotros no tenéis, ¿no? Entonces, es por así decirlo digamos, una situación distinta, ¿no? O sea, yo tengo en materia de historia, digo, una doble carencia formativa. O sea, primero, que destrozaron la licenciatura y se pasó a grado. Y cualitativamente ahí se empiezan a plantear carencias formativas. Y en segundo lugar, que el hecho de meterme en un doble grado, aunque me dé una amplitud, pues tengo carencia en filología y tengo carencia en historia, pues que voy supliendo, ¿no? Claro, es que o sea, que quería comentar, o sea, algunos aspectos. Si me voy enrollando mucho, me corta y ya está, no pasa nada. Vale, Respecto a lo que habéis estado comentando, o sea, en primer lugar, uno de los problemas que veo no es que haya una disonancia entre el que es investigador y el que es docente universitario, es que la figura de docente universitario no existe. Son investigadores que les van implantando docencia porque el sistema académico está hecho así y digamos, pues se ven esas excepciones donde además que investigadores pues son docentes, pero construidos de facto, no porque haya alguien en concreto que quiera ser profesor universitario y entonces se meta. Es que mi caso es que yo quiero ser, por ejemplo, profesor universitario y para mí la investigación siempre ha sido un segundo plano y me dijeron, no, es que la figura de docente universitario no existe en sí. Y claro, eso es una cuestión que estamos arrastrando, pero no solamente en Madrid, sino yo creo que en todo el sistema educativo español, ¿no? Es decir, hay cosas en las que estamos fuertes y cosas en las que flojeamos, ¿no? Y entonces, con respecto a lo que yo he podido ver
que se pueda mejorar, digamos, la formación de un historiador o un semi-historiador, como es mi caso, en la Tampoco te denigres, hombre. en la academia. No, esta ya sabes, esta falsa modestia que tenemos que plantear dentro de grado. Va de la siguiente forma. Es decir, yo creo que, claro, para mí las clases magistrales son conflictivas. Es decir, que venga un señor octogenario a subirse a una tarima y soltar una cosa que podría leerse en un manual que él ha contribuido a escribir, a mí me resulta conflictivo. Entonces, yo creo que el profesor debería, o sea, el docente debería construir un discurso, digamos, sobre el que exponer la materia, también incidir aún más de lo que se incide en la bibliografía. O sea, yo creo que se hace una bibliografía de la asignatura, se recomiendan determinados títulos, pero creo que se tendría que incidir aún más en la bibliografía que consultar para que alguien se forme en una determinada asignatura. Y lo último que tendría que decir, y esto es un sistema que se está utilizando en determinadas asignaturas, es que, digamos, en vez de hacer exámenes, que serían de vomitar fechas, sería hacer ensayos. Yo tengo un par de asignaturas, he tenido un par de asignaturas más, en las que nosotros nos quitamos la materia haciendo ensayos sobre estudios de la cuestión, donde tenemos que tener en cuenta muchos factores, y he visto que en las asignaturas en las que me he examinado tengo más carencias que en las que he hecho un ensayo y me he roto el cerebro para sacar ese enfoque. Y al menos es lo que yo veo que podría facilitar digamos, esta carencia formativa que hemos apreciado durante la carrera. Y es que, ya te digo, es que a mí me pasó igual. En los primeros 3 años estaba ahí pues una seta, como el que está, digamos, recibiendo agua y luz. Y luego a partir de cuarto, quinto, ahora estoy en sexto, ahí es cuando realmente me ha apasionado, pero porque al final un historiador lo que tiene que hacer es, desde mi perspectiva, aparte de formarse en 50.000 cosas, estudiar los contextos, etcétera, es hacerse preguntas adecuadas. Y eso yo creo que no se tiene hasta que no te pones a reflexionar sobre conocimientos que tú estás adquiriendo. Y bueno, este era mi speech, mi TED Talk, y espero que Ahí lo que has comentado, Enrique, sobre el ensayo, el problema a lo mejor un poco del ensayo es que al tener que centrarlo en un tema, tú no te examinas del resto. Que a ver, que el examen, al fin y al cabo, es lo mismo. Te ponen una pregunta. No. Lo que nosotros hacemos es examinar, o sea, hacer, por ejemplo, si la asignatura tiene 10 temas, a nosotros nos han puesto que tenemos que entregar 5 ensayos. Es decir, tú das toda la materia y cuando se acaba el primer tema, pues tú tienes 15 días para elaborar un ensayo. Y sobre esos 10 temas o sobre 15 temas, pues tú eliges 5 o 7 en los que tú, digamos, te quebras, pero tú das todo el temario. Vale. Después, lo que también es que es muy importante, ya es casi una cuestión generacional, y es con lo que tú has comentado de incentivar la bibliografía, pero claro, llegas con 18, 19 años y parte del trabajo del historiador tiene mucha parte de trabajo autónomo y de pasión por la cuestión, ¿no? De informarte por tu propia cuenta. En ese sentido, el profesor puede ser una guía, pero el trabajo lo tienes que realizar tú. Entonces yo creo que es casi una movida generacional de cómo incentivar ese trabajo propio en gente de eso, 18, 19, 20 años, que está más pendiente del FIFA y que, a ver, yo siempre fui un poco a cebolleta desde que nací, yo es casi un caso Benjamin Button, ¿no? Pero en ese caso, estás pendiente al FIFA y otras cosas, ¿no? Y cómo eso, cuando te despiertas, como que dice todo eso, ya estás en cuarto de carrera, tienes una vida del carajo y no tienes, eso, tienes que currar en el McDonald's, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es un poco lo conflictivo, ¿no? De cómo engancharte ya desde el inicio para que tú empieces a prepararte como historiador ya desde ese propio inicio. Y antes de pasar un poco a hablar sobre el mundo laboral, un poco de esas cuestiones, solamente por si queréis hacer un apunte, si hubo algún profesor que os influyó positivamente en este caso, no negativamente, y más allá de caballos o de historias o demás, ¿no? Y también si hubo algún libro especial, alguna lectura o algo, no sé, si os queréis contar el momento zen en el que eso os abrió la mente o demás, creo que también puede ser interesante. Profesor, así que digas tú, hostia. A ver, yo me acuerdo mucho de que fue mi director de TFE, que era José María Majavaca, que también murió. Que me acuerdo mucho de él porque yo qué sé, fue el único profesor, a ver si consigo transmitir lo que quiero decir. Tipo profesor enrollado,
que va de enrollar la clase, pero que luego cuando tú te acercas a él fuera pasa de ti y pasa de todo el mundo. Hostia. No sé si me explico. Como por ejemplo en Los Simpsons, el profesor que se quiere liar con Marx, el del pelito largo. Ese tipo de profesor, pero que luego en verdad van de buena gente, pero no lo son, pues José María Majavaca era todo lo contrario. Por lo menos conmigo lo fue así. Y claro que me influyó mucho en muchas cosas. Pero más a título personal que a algo más, porque él al final era antropólogo, no era historiador. Buena gente. Muy bueno. Dije, Sí. Antonio, según un colega mío, empezó a hacer el TFG, que tenía antropología, que de hecho el profesor que más ha influido a mí en la carrera también es de antropología, que era su compañero de departamento, que es Ignacio. Mm. Y eso que le dijo Antonio, o sea, le dijo Manjavaca a mi compañero que hizo el TFG sobre el carnaval de Cádiz y se lo dedicó. Y en la dedicatoria ponía una frase suya que decía eso, que el cachondeo es una cosa muy seria. Y ya te da a entender por dónde va. Ese TFG me lo leí como 2 o 3 veces para coger ideas para hacer el mío, que no era de carnaval, pero ¿Sí? para la estructura y demás del trabajo de campo y todas estas cosas. Sí. Hostia, qué bueno. De hecho, José María estaba súper orgulloso de ese TFG, bueno, lo decía cada 2 por 3. Era la leche. Oh, de verdad. Rafa, Dani, si queréis. Pues mira, en mi caso, yo he tenido buena relación con profesores de la universidad y he aprendido bastante de muchos de ellos, pero me gustaría citar a un profesor que tuve en segundo de bachiller, que se llama David Ocaña, y la verdad que él puede ser la persona que me hizo de verdad decidirme a estudiar historia, y no solamente a estudiar historia, sino que realmente viera que tenía vocación para la docencia. Él es historiador, pero curiosamente me dio geografía en segundo de bachiller, y yo la verdad que ese año tuve muy buena relación con él, y de hecho a día de hoy me sigo escribiendo casi semanalmente, y él me pregunta cómo me va, y yo he empezado este año a trabajar de profe, y la verdad que tengo una gran relación con él, y la verdad que me gustaría verlo más a menudo, pero es verdad que él, yo vi en él un referente, ¿no? Yo vi que quería ser eso. Y la verdad que tengo ese recuerdo y lo tengo bastante claro, que fue un ejemplo bastante más importante para mí que cualquier profesor que tuve en la universidad. Yo en mi caso, bueno, la universidad sí que, como ha dicho Rafa, me sombra según con quién y de quién hablemos. Sí que quiero destacar, y si no escuchase, a Alicia Carrillo, que fue con nuestra madre, ella era de Historia del Arte, pero nos trató más allá como alumnos, a lo mejor, bueno, no como sobrinos más que como hijos, ¿no? Y con mucho amor, y aunque tal vez, porque yo he hablado mucho con ella de yo quiero tirar por arqueología, pero el tema también de lo típico que suele pensar en opositar y en tener un buen trabajo y tal, ¿no? Pero bueno, yo iba por ahí, tener trabajo, sí. Y ella no me incidía mucho en el tema, tal vez no como crítica, sino porque yo soy muy pragmático en todo, ¿no? Y ella era como más de escucha lo que te dice el corazón, tal y cual. A pesar de ello, eso también era necesario en parte. Luego ya yo aportaba mi parte de pragmatismo de me voy a quedar sin un duro. Pero nos ayudó mucho a todos. De hecho, fue la madrina de nuestra graduación y le mando un saludo y le tenemos mucho cariño. Pero yo iría un poco, como ha dicho Rafa, hacia atrás, porque creo que es importante también. O sea, yo destaco mucho a Alberto de los Ríos, que fue profesor mío en secundaria, que de hecho me estuve tomando unas cervecitas con él en Navidad. Y él fue quien me hizo ver que a mí me gustase la historia no era algo malo, en el sentido de, a ver, que no nos persiguen a los historiadores, no hay una inquisición de esto, ¿no? Pero que sí que no había nadie más interesado, salvo un amigo Curro en clase. Y entonces él hablaba con nosotros como si fuésemos amigos también sobre temas de historia, o sea, Alejandro Mano, lo que sea. Y él me motivó mucho a decir, yo quiero ser como él, quiero que cuando yo crezca tenga estos mismos gustos, este mismo sentimiento por la historia. Y si no llega a ser por él, yo creo que podría haber estudiado historia porque ya lo tenía más o menos claro, pero me ayudó muchísimo a entender cómo funcionaba más o menos la historia. Por eso luego ya en la carrera
Sí, al final me di cuenta tarde también, pero ya iba un poco preparado a lo que es historia y tal, gracias a Alberto. Y luego en el máster de arqueología, pues bueno, ahí es cuando ya maduré un poco más mi tendencia hacia la arqueología y hacia cierta perspectiva para analizar los restos arqueológicos, ¿no? Porque todo eso también tiene su forma de... Cada uno tira por un lado, pero bueno, la cabra... bueno, si Mahoma no va a la montaña, ¿no? O la cabra tira al monte, todas estas cosas, al final vas tirando por un lado. Y también agradecerle a mi tutor de TFM de ese máster, porque a pesar de que el resultado no fuese muy bueno, porque era un poco pretencioso hacer algo tan grande, pero me enviaba muchas lecturas y al principio dije, hostia, luego dije, pues sí que era necesaria, ¿no? Para todo esto. Y era tema era del cobre, neolítico final, cobre, bronce, que son las cronologías que me gustan. Y también me ayudó pues, a formar a las interpretaciones que puedo hacer ahora sobre arqueología e historia. Al final la arqueología es una herramienta para construir historia, ¿no? Y fui ahí donde también conseguí llegar a esa conclusión. Un poco eso, ¿no? Son 3 etapas y 3 tipos de personalidades que en cada etapa te encaja de una forma y que son necesarias las 3, ¿no? Está bien, está bien. Y lecturas, lo que ya Antonio nos comentó, que pasó por su vida Tusel, a mí eso me duele en el pecho y se ve bastante sano para esa circunstancia, pero eso, una lectura que de esos libros que te encuentras, que incluso no te lo estás buscando, te lo encuentras y te cambia un poco el paradigma completo. Si lo hubo, si no hubo, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Ojo, que igual no fue Tusé, que yo es el primero que me ha venido a la cabeza. Luego lo miro, le digo a mi Se está madre que me lo arrepintiendo. busque. Porque no, porque lo tengo ahí en casa, en el pueblo, y claro, no puedo decir, está a 600 kilómetros de aquí, ¿sabes? Entonces. Pero era de 3 pavos, bueno, da igual, solo por la Tusel, cara. cuanto más lejos, mejor. En la habitación pasa Yo cositas. tenía 13 años, yo qué sé, ese libro estaba en casa. No, yo no fui a comprarlo, ¿vale? No me odies. No, no, cúlpame, a mí que me registren, ¿eh? No. Sí, sí, a mí que me restrieguen, ¿sabes? Eso no Yo es no- mío. Pues eso, chicos, si tenéis algo sobre... Yo realmente una lectura que a mí me marcara el camino a seguir, la verdad que no tengo ninguna en concreto, ¿verdad? Que he leído y sigo leyendo mucho a día de hoy, desde la... Te iba a decir que desde la carrera, pero probablemente desde que la terminara a raíz de la oposición, pero es verdad que no tengo una obra, no tengo un libro en concreto en el que, o por lo menos no me viene ahora a la cabeza, en el que yo tuviera esa influencia. Dani, En Antonio, mi sí. caso, un poco igual que Rafa, pero sí que es cierto que, a ver, el libro, lecturas que me hayan marcado en el sentido de, pues, me puede gustar mucho un libro sobre la muerte de Hitler, ¿sabes? No sé decirte, pero a nivel de marcarme mi tendencia actual, sí que eso también podríamos hablar, tema libro, el tema publicación, el tema libro, tema artículo científico, qué diferencia hay, qué cosas, porque el tema también. Pero sí que es cierto que últimamente mi tendencia actual de análisis histórico y tal ha estado más influenciada por últimos, sobre todo en el tema de arqueología, todos los artículos que me he estado leyendo desde que empecé en el mundo de la arqueología hasta ahora, de autores, yo que sé, mi propio director, Juan Antonio Cámara, o Nocete y Jules de la Autónoma de Barcelona, toda esa tendencia de análisis arqueológico en la parte en la que a mí me gustaría dedicarme, que es de la prehistoria reciente, temas de jerarquización social, de desigualdad social. Todas esas son las lecturas que más me han marcado a llevarse esta tendencia y luego, a raíz de ahí, pues revisé antiguas lecturas de historia más tipo histórico que podía haber tenido y ya las veía desde otro punto de vista. No sé si más o menos... Me entiendo que al final no me ha marcado tanto autores concretos, sino tendencias dentro en las que hay varios autores dentro de esas tendencias. O sea, yo qué sé, para mi TFM estuve también leyendo a Pierre Vilar, por ejemplo, que me sirvió mucho para llevar esa corriente hacia lo que yo quería. Entonces es un poco eso, ¿no? Voy cogiendo y voy generando una tendencia en ese sentido y para según qué cosa hay un autor u otro que más o menos me pueda servir, ¿no? Es que depende también de lo que quieras hablar, vaya, porque siempre hay un autor así más predilecto para cierto tema, lo que sea que te guste, ¿no? O que estés mirando cierta época y digas tú, hostia, pues a mí me gusta en esta época mucho tirar de no sé quién.
por ejemplo, yo qué sé, a mí me gusta mucho para Moderna. Me acuerdo que desde que me lo recomendó Peña, ¿cómo se llama? Peña, Manuel Peña. Manuel P. A Antonio Domínguez Ortiz para el Bueno. estudio de la sociedad moderna, es que ese tío es increíble, por ejemplo. O sea, a mí me encanta, y además que me encanta cómo escribe, porque el tío luego no tiene pelo en la lengua. Que uso mucho un libro que tiene, que es como una enciclopedia general, es muy cortito, tiene 300 páginas, pero es de la historia general de España, que es el de 3 milenios de historia. Y claro, el tío cuando habla de, yo qué sé, de cualquier cosa, habla de los comuneros y si los tiene que poner a París, los pone a París, ¿sabes? Entonces, ese hombre, por ejemplo, mira, si tuviera que decir alguno, pero me pasa un poco como a ellos dos, que al final, no es que no leyéramos nada, sino que leímos muchas cosas, pero tampoco le echábamos mucha cuenta porque había que leérselas. Y ahora que sí se le está echando más cuenta, pues ya tiene uno una perspectiva formal que va cambiando, pero no es que leas a, yo qué sé, a Pío Vilá y diga, vale, pues ahora soy de lo suyo. Bueno, pues no, me gusta Soy como de lo dice esto, suyo. me gusta como dice lo Y otro. qué turbio sonaba eso, ¿eh? Sí, de su escuela, ¿sabes? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, más o menos. Yo creo que Fran y Enrique, no sé si vosotros tenéis. Yo la verdad que lo tengo claro. Tuve esa suerte o esa desgracia de topar con un libro que me dio yo, hostia. Y fue en tercero y justamente en Salamanca. Fue el de interpretación y sobre interpretación de Humberto Eco. Tenía, en fin, una serie de debates con yo no sé con semiólogo y demás. Creo que era Rorty y el otro, no me acuerdo cómo era el otro coño, eran tres, Humberto Eco, Rorty y otro, un apellido raro. Y trataban, bueno, todo el tema de eso, de los límites de la interpretación, de la sobreinterpretación, de el mensaje encriptado que podría tener el texto, la forma de interpretarlo, evidentemente, la intención que tiene el autor, pero bueno, caso aparte y de forma más genérica, y no me escondo, evidentemente, la formación marxista que uno ha ido teniendo a lo largo de su año, pues va confeccionando la visión que tiene a la hora de interpretar, en este caso, los procesos históricos. Y en mi caso, cuando trato de hablar o de esbozar alguna línea sobre el tema de religiosidad popular, cristianismo de base en este caso, tiro también mucho de Gramsci, evidentemente, con todo el tema del intelecto orgánico, el pensamiento contrahegemónico y bueno, la hegemonía cultural en sí. Y ya puesto a profundizar un poquito más con el tema del cristiano-marxismo, evidentemente Eduardo Fajardo y la crítica marxista a la religión que hace. Y eso un poquito. Enrique. Es que en mi caso son bastantes cosas, ¿no? Pero resume. Vamos a sintetizar, ¿no? Digamos que así, profesores de área, yo creo que los que más me han influenciado en cuanto a perspectiva ha sido los departamentos de indoeuropeo y de griego y en lingüística y el departamento de medieval en historia. Digamos que sobre lo que me he construido y sobre todo digamos, quedarme, o al menos lo que me han aportado con, aparte de cribar, saber también cuándo hay que descartar una teoría compromiso o, digamos, que explica mejor la realidad que estamos estudiando y que estamos abarcando, ¿no? Y en cuanto a libros, pues los que más me han marcado han sido tipo de metodología. Por ejemplo, un autor ha sido Quentin Skinner. Pero también gente que ha reinterpretado la Edad Media, como Chris Whigham. Esto por poner uno de ejemplo. Y así libros que también creo que sean interesantes para un historiador, pues Metáforas de la vida cotidiana de los lingüistas Lerhoff y el otro que no me acuerdo el nombre. Y El poder en escenas de Balandier. O sea, sociólogos estos franceses que tanto le gustan a Martín. Se está arrepintiendo de hacer la pregunta, creo yo. Pero eso, en resumen, es que tengo como áreas de intereses concretas y determinados profesores y determinados títulos pues ayudan a construir mejor las intuiciones en las que tú te quieres formar, ¿no? Y ese sería una gran síntesis y un gran resumen. Gran resumen. Sí. Vale, pues... Un apunte, Martín. Sí. También hablamos de profesores y de libros y tal, pero es que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Fran. Y también tenemos que tener en cuenta el contexto en el que crecemos, ¿no? En el sentido de eso también nos va a llevar a generar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de la formación marxista, yo
yo lo he intentado decir algo más suave y tal, porque... Pero, por ejemplo, Sin tapujos, Dani. ¿No? tú que hablas del tema de... Y he estado leyendo, ¿no? Toda tu investigación y tal. Yo soy de Valdollero y yo me he criado Coño. con el cura Paco, que fue uno de los primeros curas Hombre. rojos, y me he criado en la JO sin haber estado dentro, pero al final mi catequesis era de la juventud cristiana. Y yo después me despegué de ahí, abandoné ese sentido más litúrgico y tal, ¿no? Pero sí que... Entonces, eso evidentemente es innegable. Aunque yo no, a ciertas edades no llegase a desarrollar cierta intencionalidad de análisis, pero mi realidad material era eso. Y eso al final se ha visto proyectado hasta donde estoy hoy, ¿no? Y pues bueno, los temas que me están interesando en la arqueología tienen que ver con pues esa formación. Y claro, siempre vamos a profesor y libro, que evidentemente, al fin y al cabo, en el sentido académico es lo que prima, pero también donde hemos criado, cómo nos han educado, con qué valores y tal, también hace que eso también crea historiadores, si luego te decides estudiar historia. Y en mi caso coincido y comparto esa parte también. Que no lo habéis mencionado. Que no habéis mencionado ninguno el tema de investigación de cada uno, ni trabajo de fin de grado, ni trabajo de fin de máster, ni nada concreto. Hay que darse autopromoción, hombre, es dale eso, básico de... Yo es que la verdad que desde el primer momento que entré a la carrera tenía muy clara mi vocación, que era la de docente. Entonces es verdad que la investigación siempre la he dejado un poco de lado y nunca me ha llamado la atención excesivamente. Mi trabajo fin de grado creo que bueno, que dentro de que no fue un trabajo brillante precisamente por esa falta de interés en mi parte, creo que era bastante chulo. Era la comparación de distintos hechos ocurridos en la Guerra Civil, según cómo lo contaba el ABC de Madrid, que era republicano, y cómo lo contaba el ABC de Sevilla, que era franquista. Entonces, un mismo periódico, ABC, que tenía su versión madrileña republicana y su versión sevillana franquista, cómo contaban el mismo hecho de la Guerra Civil. Entonces yo creo que era un tema bastante divertido, pero que no le pude sacar, o no supe sacarle, yo creo, todo el jugo posible, precisamente por las carencias que yo pues tengo como investigador, porque es que no es mi vocación. Rafa, ¿quién fue tu tutor o tutora? Acosta. Sabía. Paco Acosta. Es que lo ha nombrado en clase. Paco Acosta, sí. Lo ha nombrado el trabajo en clase. Sí, es que en España... Es que estaba guapísimo el trabajo ese, tú. Era un temazo. Es un temazo. Me interesa saber qué dice. Claro, no, es que cuando se pone una puta mierda, yo no sé para qué cogí ese tema, de verdad, ya por compromiso, y ahora dile que no a este, ¿sabes? No, pero es que, joder, es que cuando he dicho ABC Madrid, ABC Sevilla, ya se me ha encendido aquí la bombillita, sí. Digo, esto lo he escuchado yo en la asignatura de España actual, que es optativa de cuarto, sí. Que bueno, eso es también un tema aparte para hablar por qué esa es optativa y poder salir del grado sin estudiar la guerra civil y el franquismo, si no coges esa optativa. ¿Es optativa actual ahora? Sí, sí, es optativa y la gente que no la coge sale sin dar guerra civil y franquismo del grado de historia. Nosotros no de la doble y que este 20. A ver, que tampoco pasa nada. Si el mundo ya, pero bueno, que es significativo. O sea, decir, ya para arriba, o sea, ya no importa tanto. Pero quiero decir que es significativo que pueda salir de la carrera. La civilización ya ha llegado al colapso después de esa fecha. Eso me suena también. Eso me suena de un profesor de Roma, esas cosas. Bueno, es que después de Roma todo es dictadura y golpismo. Como los Trastámaras. Es que Roma cae en 1453, pero no estamos para esa conversación. Bueno. Pero claro, pero que los de la doble ni siquiera pueden, o sea, que ni siquiera tienen optativa. Su quinto año es nuestro tercero de historia, que no recordar, pero bueno, en el caso no tienen optativa. Y lo nombró en clase, me acuerdo. Una vez fue así un poco de pasada y yo cuando lo escuché digo, hostia puta, qué guapo el tema. Y ahora cuando he visto esto, tío, me da muchísima alegría. Oye. Cuando lo veas lo recordaré, que tengo que verlo sobre el papel el tema era más chulo de lo que luego pude realmente realizar, pero también por eso, ¿no? Otra vez. Tú dices que Rafa iba todos los días con el librito que tenía de la comparativa de los periódicos, pero todos los días a todos lados con el libro. Sí, a todos lados. A todos lados. Pero es verdad que bueno, que si de mí hubiese salido un alma más investigadora, probablemente le hubiese sacado más jugo. Además, María José, que también está en el departamento de
Hombre, muy buena. También le no gusta sé qué mucho el vale. tema de la hemeroteca y demás, y podría haber salido por ahí incluso más cosas Mm. relacionadas Bueno. con ese tema. Está bastante guapo. Mola. Luis Sergio se tiene que conformar con estar entre historiadores y podcasters de la historia. Pero bueno, tratamos de no ser muy, muy espesos, Sergio, lo sentimos. Y después, Dani y Antonio, si os queréis hacer autopromoción, si no, este es un... Pues bueno, yo ahora mismo no estoy investigando nada en concreto ni demás. Yo en mi TFG fue, con mucho respeto a David, que fue gran amigo además de tutor, fue una aventura que nos metimos ahí en temas de escultura griega, la verdad. Fue raro, sí, con una cara de extrañeza, pero bueno. Era arqueología clásica, en este caso, David es que se dedica sobre todo a temas de estatuaria. Sobre todo Trajano y Adriano es su publicación más, por así decirlo. Y entonces tiramos por temas de estatuaria y tal, porque yo ya iba dibujando mi destino hacia la arqueología, pero todavía no me quedaba muy claro cómo funcionaba eso y me acerqué al departamento de arqueología y sin pena ni gloria. Luego ya en el máster sí hice un TFM que, como digo, no triunfó tampoco, pero sí que empecé a ver la tendencia que yo tenía fue sobre indicadores de desigualdad social en el contexto funerario en el sudeste español, en el paso del tercer milenio al cuarto, el paso de una concepción colectivista, por así decirlo, hacia una concepción más individual de la élite. Otro lío, pero ahí ya estábamos donde yo quería estar. Y después de eso, bueno, estaba haciendo otras cosas, trabajando otras cosas y tal, y ya volví con lo ahorrado a seguir aumentando la formación aquí en Granada y hice el máster de tutela del patrimonio. Y he encontrado una vía que me está gustando bastante, que es la arqueología en el sentido de difusión y de divulgación. Y creo que actualmente es donde estoy generando más cosas, tanto trabajos como posibilidad de terminar haciendo algo al respecto. Ahora estoy haciendo un TFM sobre una parte de la exposición del Museo Arqueológico de Granada, que estoy trabajando ahí. Y bueno, al final mi sitio de trabajo y lo estoy dejando un poco pasar porque no quiero fallar a mi sitio de trabajo y entonces lo estoy dejando pasar mucho. Pero quiero tirar la arqueología también un poco, aparte de ese análisis más de tendencia que yo pueda tener a nivel académico, pero sí que a nivel como labor social me interesa mucho todo este tema de la divulgación, la difusión, de adaptación de espacios arqueológicos al público y ahora mismo estoy un poco funcionando por ahí, haciendo trabajitos por ahí, en pueblos de aquí de Granada y demás. Aquí nos dice Sergio que Rafa escogiste la vía docente, pero a lo mejor es la investigadora, a lo mejor dice que le parece un tema muy interesante el de TFG de Rafa y Antonio, si nos quieres decir tú. Yo es que lo hice con Majavaca sobre antropología, sobre el asociacionismo vecinal en Córdoba en los años de la transición. O sea, yo hablé un montón del cura Paco y de esta gente y con Pásame eso, Antonio, por Dios, pásame eso, Dios. Mierda de la buena. Suena más contigo, interesante de lo que luego quizás lo hice, No, porque de no. verdad que no se me da a mí tampoco bien la investigación. De hecho, yo soy más músico que historiador. Claro, Yo esa estudié- faceta no la has comentado. Pues. Yo estudié al mismo tiempo el conservatorio que la carrera. Mamma mía. Y de hecho, vamos, si tengo que promocionar algo es que vean mis vídeos del Instagram y del Twitter. Y ya está. Pues ya está, la gente ya lo Arroba sabe. zorroflauta. Y que sepa la gente que las intros de Elegio son Sí, obra también. de Antonio. ¿Qué dices? ¿Sí? Ojo, La música esa la hice yo, sí. lo desconocíamos por completo. Tío. En los primeros programas se explicaba, pero claro, los primeros programas del antiguo régimen. Los de la segunda temporada, los de la primera uno. Claro. Pero eso, también aquí Rafa también tiene bueno, tenemos un pasado musical común, que de hecho fue el grupo más breve y más exitoso de la historia, que duró 3 meses. Dijimos, ¿el grupo para qué es? Para echarnos novia, nos echamos novia, se acabó el grupo. Misión cumplida tampoco. Sí, ¿para qué? Está. Hombre, cumpliste con vuestro cometido. Sí. 2 canciones después, el grupo ahí, está en nuestros corazones. No, pero fuera de coña. No era por eso, era por lo que le echábamos el rato ahí en casa y eso, pero que al final, lo que digo, que al final tengo yo más facetas de músico que de historiador. La docencia, al final, yo no es que tenga una vocación por la docencia increíble, es una cosa que me gusta, pero no es lo que me imaginaba yo en un futuro, pero bueno, es la salida más
joder, muchísimo más digna que la... Bueno, no más digna. Más digna no es la palabra, sino más fructífera que el resto de Puede las que decir esperan. también. No, porque no es más digna la docencia, por ejemplo, que el campo o que No, trabajar los albañiles. pero yo hablo de la investigación, por ejemplo. O sea, quiero decir, echas canas para la miseria que te dan, pues yo creo que si hay más dignidad en la docencia de bachillerato y secundaria y tal que en la universitaria. En ese aspecto sí, ahí no te voy a decir que no. Yo me refería más a que al final las salidas que, por ejemplo, me han quedado a mí, si no me metí a estudiar esto, fue trabajar de teleoperador en Orange, que es lo peor que me ha pasado en la vida. Y luego la albañil, en el recogiendo aceitunas, lo que salía. No, pero ese ya otro tema. Y, Claro, por eso, son trabajos distintos, pero por eso decía que claro, digno no era la palabra para eso. Claro, dentro del mismo sector sí se puede hablar de dignidad y precariedad. Eso sí. Sí, ahí hay que hablarlo, de hecho. Y Claro. fuera del otro. Que aquí hemos trabajado otras cosas para poder dedicarnos a lo que hemos estudiado. O sea, que yo me he hecho un segundo máster porque estuve trabajando de barrendero, por ejemplo. Pues, con lo que ahí gané y ahorré, gracias a eso, porque fue con el tema del COVID, tema de reinserción laboral, tuve la oportunidad de trabajar unos meses. ¿Y a raíz de ahí? ¿Sadeco, Dani? No, era fuera de Sadeco. Bueno, no teníamos materiales de Sadeco, pero no era con Sadeco. Era una cosa del ayuntamiento que tenía un convenio con Sadeco y tal. Tema de reinserción laboral de gente que estábamos en el paro y tal. Y gracias a ese trabajo, dignamente también, pues conseguí ahorrar para seguir lo mío. Que al final un poco lo que dice Antonio, que bueno, este ya es otro tema que he metido yo aquí sin permiso, pero el tema de compaginar lo que hemos estudiado con una realidad laboral que en la mayoría de los casos es inexistente. Yo no sé, yo ahora tengo la suerte de estar trabajando de algo de lo que he estudiado, pero no sé de nosotros, bueno, y Rafa también, ¿no? Que está de profe. Sí. Pero bueno, son cosas estacionales que duran unos meses. O sea, yo he trabajado contando botellines de Estrella Galicia. Maldita Estrella Esa Galicia, es otra vocación, tuya. ¿Cómo explotas a gente? Pero claro, pero se puede contar como vocacional, porque... A ver, es lo que le iba a decir a Dani, y que espero que no se enfade, pero el tema de residuos y tal, los arqueológicos, digo, a los arqueólogos los vuelve locos. Entonces... Me encantaba ir al parque y decir, aquí han estado tantas personas, han comido esto... De reconstrucción del paisaje. ¿Cómo cambian los hábitos de ocio de la juventud? Sí, sí. Yo iba con mi compañero, con Mohamed, le decía, tío, mira, aquí han estado 3 chavales, han comido esto, luego han comido, uno le ha pegado una puñalada al otro. ¿Has visto la sangre? No, pero el resto de la botella rota. Que cuesta trabajar de lo que estudias. Yo, por ejemplo, ahora estoy autónomo y todo lo que eso conlleva también. Y dices, joder, tío, que yo estoy genial, estoy muy agradecido de que se me haya dado esta oportunidad en el museo y amo con locura lo que hago. Pero que al final te enfrentas a una precariedad, como ha dicho Enrique, y pasa que él ha hablado del tema concreto de que yo me he salido. Pero bueno, es cierto y hay que hablar también de precariedad dentro, porque si no, no puede arreglar y mejorar las cosas. Él ha estado hablando de cómo se han logrado la licenciatura y ahora no hay licenciatura, bueno, podemos hablar de Bolonia, no hay licenciatura, pero hay grado y máster, es una forma más de sacarte pasta, ya está, o sea, es así, no hay nada. Y además luego tú entras a un máster, por ejemplo, de arqueología, viniendo a lo mejor ¿qué decirte? De gestión turística, que es una carrera, o no sé si se llamaba así, gestión turística. Gestión cultural, creo que dicen, ¿no? Bueno, sí, los que formaban guías turísticos, vaya. Aquí hay turismo. Eso es turismo. Y te metes en el máster de arqueología, que está genial, que tú has decidido estudiar eso, me parece genial y es respetable, pero la universidad tiene que ser realista. Tú no formas un arqueólogo en un año. Claro. O un Ni a un profesor tampoco. Ni a un profesor tampoco. Entonces, cuidado con eso, porque también ha sido un error. Ese otro melón, el máster de profesorado, que es el mayor timo de la historia de la humanidad. Ahora, la gente, si tienes la suerte que tengo yo de que te toquen algunos de los peores docentes que me he encontrado yo en mi vida, te enseñan a cómo no tienes que ser con tu alumno en el futuro. Es una educación negativa, es un un método que se está implementado en Massachusetts. Es la educación negativa, lo que no tienes que hacer, lo que no tienes que decir, lo que no tienes que... Pues... Es que no sé si, no, por lo que decís, seguramente sí, pero quien haya hecho el máster de profesorado sabe que ha sido la peor experiencia académica, al menos en mi caso. Pero vosotros no estabais prevenidos, en plan... Sí, no, también. Pero es que con eso te llevas la hostia y te quieres arrancar la pía tira, de verdad. Yeah. Porque estás en la fase genérica, en el primer cuatrimestre, y dices, hostia puta, yo que pinto aquí, con todos mis respetos, con alguien de química o de informática o de educación física. Si bueno, ya cuando llegue la fase específica, en el segundo cuatrimestre,
cambiará un poquito la cosa porque estás hablando ya de tu materia, estás con los tuyos, no sé qué. Y resulta que es mucho peor. Porque es que están hablando, claro, están hablando de cosas que es de lo tuyo y te sientes más ofendido de las gilipolleces, con perdón la palabra, que están diciendo. Y estando obligado a estar ahí pues 4 o 5 horas todos los días, porque si falta literalmente una unidad de horas a las clases, te quitan derecho a examen. Un examen Sí. tipo test ahí, ya, lo más grotesco. A mí a El veces me da la maravilloso plan sensación, Bolonia. me da la sensación que con respecto al máster, o sea, yo estoy terminando el TFG, no estoy todavía en esa realidad, pero es que tú pagas una titulación no para formarte, sino para aspirar a poder trabajar. Bueno, y luego el título. Yo la semana pasada pagué casi 200 pavos por el puto Sí, título eso es una ese, que puta todavía ni luego me el lo han título dado, Es también. caro el título. Que El coste es eso muy es caro. caso aparte, que pedí el doble del máster de profesorado, porque estaba haciendo con otro de español, que es de investigación, que es habilitante, ¿no? Para poder hacer la tesis, dejémoslo ahí. y digo, hostia, voy a pagar el título para poder presentarlo a otro máster, una solicitud que quiero echar. Aparte de que no me han dado tiempo, pues eso, casi 200 pavos por el título. Todavía no tengo, no solo en el título, sino que tampoco tengo el resguardo. Y por el otro título, le tienes que pagar por otros 200 pavos. O sea, Lo deben que hacer es con como- un año o algo así, porque si no nos explica que valga 200 pavos es pedir un puto papel. No tiene yo lógica. qué sé, Es que yo qué sé. el boli con el que firma el rey es pues de los buenos. Ah, es verdad, que se tiene que poner a Claro. trabajar y entre que lo despiertas, lo sacas de una cosa y otra, es un Es lío que grave. Eso cuesta dinero. Piensa que tienes que pagar a 3 personas para animar el rey a que haga una firma. Entonces, Y enseñarle a hacer la firma. Y que la gente no sabe que el rey ha firmado todos nuestros títulos, él personalmente, todo y Sí, cada sí, uno. letra, sí, sí. Ah, que no hombre. es así. Estás Además insinuando que dijo- no es así. claro. Yo espero que Además dijo, recibes esa este es insinuación. el título de Rafael Cortés, que me interesaba mucho su TFG. No, y se tiene que leer todos los TFGs, todos los trabajos de fin de grado, ¿Te imaginas? revisar todos los De exámenes. todas las carreras de Es todo un el curro de reino. la Virgen y le pagamos Es que es poco por todo mucha ese tela, curro. mucha tela. De hecho, yo creo que cuando vio el de Dani dijo, a ver, Daniel Caparrós, un 7 en antropología. Yo daba más por Uy. este muchacho, ¿eh? Yo daba más Mi Leonor seguro que no lo hace mejor, pero bueno, eso porque a lo mejor la consanguinidad no es una cosa positiva. Pero eso ya son Hombre, otros no le dicen temas. el preparado por cualquier cosa, coño. Sí, sí. No sé qué nos dice aquí. Lucha es mi lucha, camaradas. Aquí se une un camarada de comunicación audiovisual, que eso también tiene que ser un percal de mucho cuidado. Sí. Y máster en guión, no sabemos, porque Guión. yo qué sé, a ver, también supongo que no, pero un máster de un año en educación para preparar a un profesor, yo lo veo precipitado, cuanto menos. Pero bueno, por lo menos aquí se nos suma la gente del Quiménico, que bueno, no sé si lo conocíais, pero es un podcast de cine, el mejor podcast de cine de España, pero bueno, eso ya es, Pues, ya es otro apuntado queda. tema. Apuntado queda. Sí, sí. Bien, chicos, pues no sé si tenéis mucho más tiempo, pero que quería abordar ya al final la cuestión del podcast, ¿no? Cómo surgió y en general también la cuestión de la divulgación. No sé si vais muy pillados de tiempo o no, o lo dejamos por otro día o como vosotros veáis. Yo voy bien, no sé. No, Sí, Perfecto, yo no vamos, tengo nada que vamos. hacer. Siendo Bueno, Claro, que claro, ya, súper el tranquilo, Atleti pasarlo va a genial, perder como ya no tengo más cosas que hacer. el Atleti ha jugado ya, ¿no? ya, eso es verdad, vamos ya a la Leti y se acaba ya. Está en el 93 y está perdiendo 1-0 contra el Celta de manera estrepitosa, así que... Está perdiendo. Yeah. Sí, Está sí, perdiendo. lleva una rachita. Oye, el día No, hombre, no, fantástico que el del Celta tiene que ¿eh? perder, que está el Cádiz ahí jodido. Y está el Celta El de Cádiz los ganó huevos ayer, ¿no? también. 2-0. No va a ser No, este año, cuando veáis al contra Celta en Mallorca. segunda. Bueno, Eso es otra abrimos cuestión. tertulia futbolera. Venga, Martín, saca tu Eso, tertulia a ver. del Celta del Depor también. No, del Corucho, del Corucho. Del Corucho. Equipazo, por cierto, equipazo. Pues bueno, no, Dani, chicos, pero puedes- eso. Por mí no hay prisa, Martín. No, Perfecto, no sé sí, si- entonces le damos un ratito más y es para hablar precisamente lo que nos ha reunido en estos mundos, que es la cuestión del podcast. ¿Qué clase de mente perturbada puede querer hacer un podcast de historia en los tiempos que vivimos y con el tiempo libre que tenemos? No sé cómo fue vuestro proceso. A ver, como muchas grandes ideas, supongo, del siglo XXI surgió la pandemia porque había más tiempo para hacer cosas. Yo creo que muchas podcasts, muchas cosas, proyectos parecidos han surgido en pandemia, porque es de cajón, ¿no? Y fue un poco, pues yo lo pensé, yo ya era habitual en el mundo del podcast, o sea, ya venía escuchando El Abrazo del Oso y otros más, ¿no? Roma Eterna, que lo habéis nombrado, y otros muchos, ¿no? Un grande. Y siempre me ha gustado la radio, yo por ejemplo, como la radio mientras curro y tal. Y dije, Es un clásico, el tío. sí, me gusta.
El transistor. Uso una radio de mi compañera que va a pila. Y nada, y dije, mira, me interesa hacer algo así también porque en un principio, porque no sé, luego ya esa intencionalidad se ha ido formando, pero en un principio dije, nos gusta la historia, vamos a transmitir la historia, así básico, ¿no? Y pensé tanto en Antonio como en Rafa porque se adaptaban muy bien a eso, porque cada uno tiene una forma de hacerlo que a mí me gusta y compagina muy bien. Rafa tenía que ser presentado sí o sí porque es como La es parte la voz seria. cantante, nunca mejor dicho, porque además tiene muy buena voz, no solo radiofónica, sino canta, así que y tiene, es como, a mí me embelesa Rafa, o sea, Rafa yo lo escucho y está hablando y te enteras muy bien y lo explica muy bien, muy cometido y al mismo tiempo que se entiende y es como una personalidad de guía. Y luego está Antonio, que es muy máquina porque te dice algo complejo, como si le estuviese hablando a su compañero que estaba dando los olivos. O sea, y eso en un podcast de divulgación Eso es muy es difícil. muy necesario, difícil, y diría que en ese sentido Antonio es un poco el corazón del Egio, o al menos yo lo veo de Le esa pones forma. alero, eso es cierto, eso es cierto. Y yo fui, como mi cabeza fue montando las piezas y al final funcionó. Y más allá de eso, pues ya el proyecto en sí, lo que yo tenía en la cabeza era tenemos que acercar la historia a la gente, pero no, o sea, que esto lo puede escuchar quien quiera, que si lo quiere escuchar un catedrático, bienvenido es, pero esto no está hecho para catedráticos, está hecho, y siempre lo diré, y lo agradezco porque es uno de los que más nos escucha, está hecho para mi padre, o para mi madre, o para la madre de Rafa, o para el frutero, porque son, tío, patrimonios públicos y nos pertenece a todos, todos tenemos derecho a saber de él, conocerlo y consumirlo a nivel intelectual, ¿no? Y a veces la academia parece como una especie de castillo del conde Drácula que queda a lo lejos en las tinieblas y no se acerca a la gente y por eso también yo ahora he tirado por el tema de divulgación y tal. Y un poco era eso, coger grandes temas de siempre, pero explicarlos, Napoleón, por ejemplo, explicarlos cortitos, que no sean de 3 horas, que yo me escucho programas de 3 horas sin problema, pero creo que no, el nuestro no es para eso. Y romper también con ciertos mitos o ciertas cosas que, pues yo qué sé, de Alándalo alguna vez hemos hablado, pues si sabemos que cierto sector político o lo que sea mitifica una etapa de la historia, pues intentar dedicarle un programilla a eso, como para quitar un poco telarañas de ciertas cosas. Y luego, bueno, hace tiempo que no lo hacemos porque no tenemos tiempo, pero también le metimos otro tema de juegos y quién es quién histórico, un rosco, un Estaba pasapalabra currado, histórico. las cosas. Sí, sí. Y era un poco la gente dentro. Que la gente se sintiese dentro de la historia, que sintiese que hay algo que puede interesarle, que no es algo aburrido, que no huela a polvo. ¿Sabes? Y La naftalina, y ¿no? bueno, era Claro. un poco esa idea. Sí, no sé si Ay, Antonio pero Rafa, ¿cómo lo luego viviste? está Dani, que nos pone aquí por las nubes, pero luego está Dani, que es el que se prepara los podcasts. Es el hombre que se prepara el tema, de Importante. verdad. No, fuera de coña. Porque Rafa y yo hemos sido siempre más o menos del mismo tipo de prepararnos las cosas. De, bueno, pues 4 apuntes cogidos y luego va surgiendo. Pero Abuela pluma. Dani tira, el tío tiene un trabajo bibliográfico de la hostia que a mí me da envidia porque yo no soy capaz de hacerlo unas veces por pereza, otras veces porque no me da tiempo, otras veces porque no sé. Pero el tío para eso es increíble. Y claro, siempre estamos cubiertos. Si por lo que sea hay una caída de, hostia, esta fecha no estoy seguro, ahora no sé por dónde voy, pues siempre está Dani ahí para sostener el programa en ese aspecto. Y luego aparte, yo qué sé, Rafa es el que mejor, más radiofónico, ¿no? Pero Dani tiene también esa voz, que claro, te habla así, te dice las cosas. Y claro, Se te caen las bragas. claro, y coño, yo qué sé. Te no hablo sé. de embarazo, literal. Esa voz melosa. Sí, sí. Oh, yeah. No, fuera de coña, al final, ya es un poco lo que estuvimos hablando en el programa, así recopilación y todo eso, que al final es, yo es que me lo paso muy bien hablando con esta gente de historia y joder, es una forma también de no perder contacto, porque uno en Granada, el otro en Córdoba, yo aquí en el reino de Urraca Primera, o sea, escúchame, estamos cada uno donde, bueno, estamos en puntos estratégicos de España, ¿sabes? Pero estamos muy lejos. ¿Esto es para tomar el poder? Sí, sí. Los puntos de la reconquista, como decimos siempre, nos falta Toledo. Nos falta uno en Cangas de Onís En Cangas de Onís. y ya está, ¿sabes? Bueno, que Bueno. inicie la expedición y listo. Pero
es también lo que dijiste, Dani, eso también yo lo pienso, porque muchas veces tiene la gente la concepción de la divulgación, que es algo sencillo, es simplemente tirar 4 datos y dar 4 referencias, pero es mucho más complejo de lo que parece. Y si quieres hacerlo bien, yo creo que la clave es eso, es tomártelo en serio, preparártelo bien, a pesar de que eso después a lo mejor solo se ve una parte en ese programa en concreto, en ese tema en concreto, pero eso, ¿no? Que requiere mucho trabajo. Y la cuestión del contacto, vosotros sí os quejáis mucho, pero vosotros estáis dentro de la península. Nosotros tenemos un delegado en California, tenemos otro en el sur perdido de la vida y bueno, recientemente se ha unido otro en el medio y medio del país, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que eso también parece una tontería, ¿no? Pero lo de mantener el contacto, lo de esos 10 minutos que te quedas después charlando de la vida después de los productos, la verdad es que se agradece mucho, ¿no? Pero Sí. Martí, que ha habido veces preguntaste tú. que nos hemos quedado más tiempo fuera de cámara que lo que ha durado el programa en sí, ¿eh? Y yo creo que eso dice mucho. Y los Pero programas eso nuestros. es algo bueno, eso es algo Sí. que no es bueno, chaval, ya termina, venga, chao. Claro, no, y Porque cada uno por su lado, que va, que va. hay un De cariño hecho, y ahí no solo hay un nuestro. proyecto de divulgación, hay un proyecto también vital a nivel personal de Claro, amistad. O hombre. sea, de que quieras que esto perdure y... Coño, mira, a mí cualquier cosa que me ofrecen o que me dicen, yo siempre pienso en ellos. Y hace poco fui a hacer una jornada de arqueología para chavales en Almuñeca y grabé unas entrevistas que quiero hacer un programa con esto sobre divulgación de arqueología. Y él siempre les lo aviso a ellos. Lo de Juan 23, por ejemplo, solamente pude ir yo. Pero ellos siempre van a estar ahí. Y sí, ojalá ocurra, no pase. Pero si a mí dice Radio X, la que sea, venga, un contrato millonario por esto, van ellos, ¿sabes? O sea, La COPE. y lo que ha ¿Te dicho Martín imaginas, también. Dani, que te quedas sin el contrato porque a mí no me quieren? Algo habría que hacer ahí, algo te doy la mitad del sueldo. ¿No? Siempre hay matrículas que coger, tibias que coger, esas cosas. Pero que también lo que ¿Usted grabáis con Martín, Paradigma? lleva un trabajo detrás que a veces no se ve. Y pido perdón aquí a mis compañeros porque soy muy pesado, a veces soy muy meticuloso. Yo hay veces que cojo el audio y como yo ya he dicho un nombre que me he equivocado, lo tengo que borrar. Yo no puedo subirlo si en vez de ser Felipe II he dicho Fernando II, no me lo puedo permitir. O sea, ya no duermo, me levanto, lo borro. Y el trabajo detrás de, Sí. de lectura, de montaje, de elegir una foto, y a veces por eso que lo que dijimos en nuestro programa de Recopilando Legio, que nos da pena, o sea, no está hecho esto para hacer grandes números, sino para nosotros, para aprender y para transmitirlo al público general, pero sí que es verdad, joder, hay que ser realistas. A veces duele que no se reconozca ese trabajo porque no creo que seamos ni mejores ni peores, simplemente que hacemos una cosa algo distinta a otras cosas que hemos visto, ya está. Y entonces como cuesta llegar a la gente, yo no sé vosotros qué mecanismos tenéis de publicitario y tal, pero nos cuesta y hay muchos programas que creemos que son buenos, se han quedado a ella y es como, joder, que sí, que podemos recuperarlos, pero no sé, y estamos un poco en ese punto, yo creo que eso es un punto más pesimista, tal vez. Aquí antes de nada nos dice también la gente del Quimérico que lo de llevarse bien y demás. Y aparte yo creo que se nota cuando haces el programa, ¿no? Cuando hay buen rollo entre la gente que lo hace, no sé, yo qué sé, yo estoy todo el tiempo con chascarrillos con Frank y demás, ¿no? Pero, a ver, hay buen rollo, no es nada personal, ¿sabes? Es ¿Por qué te has cambiado? Perdona, Martín. Eso es, te digo, llevo viendo Sandokan un rato. Lo hace siempre. ¿Por qué? Y antes era Vitido, el alcalde. ¿Qué quieres dimitir? ¿Qué quieres dimitir o qué? Dimite tú, dimite. Personaje de primera fila de la sociedad cordobesa. Ay, Dios, bueno, como el Córdoba está todo de Lo hace cafeína, a ver siempre. si lo reflotamos un poco. O lo quieres o lo odias, pero lo hace siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Iba a poner No, al pero- de Rosa Aguilar, pero me parecía ya excesivo por mi parte, la verdad. No, Yo pero creo sí, que quisiera decir brevemente que yo creo que sí, que se nota esa química que tenemos entre los tres, porque es que, de verdad, lo decimos, somos grandes amigos. Si no nos vemos más es porque estamos cada uno en una punta, pero si fuera por nosotros estaríamos viéndonos todos los días, los 7 días de la semana. Y hablaríamos todos los días de los mismos temas de Abuelo Cebolleta. Y la verdad que yo creo que eso se ve en el podcast, aparte de que la forma de ser y la forma de trabajar de cada uno de los tres encaja muy bien, porque es verdad lo que habéis estado diciendo, que Dani es más analítico, Dani es mucho más concienzudo para su trabajo. Antonio yo creo que es una mezcla entre Dani y yo. Está lejos de tener esa analítica de Dani, pero
pero no llega a ser mi punto de prepararme el programa el día de antes. O la mañana de antes. Si grabamos un sábado, el viernes digo por el grupo, chavales, ¿de qué era el programa? Sí, sí, o sea, punto de preparación es al menos saber de qué va. O sea, Pero claro, al mismo tiempo, voy a eso decirme también es algo una virtud, bueno. porque puede hablar de cualquier Claro. cosa, Rafa. Voy a decirme algo bueno también. Lo mismo que pasa eso, luego al día siguiente llego al programa y me pongo a hablar que parece que sé del tema y queda estupendamente, pero Sofista. Es, podría decirse, el Albert Rivera de Legio, ¿no? Que yo le hice sofista, pero Tampoco hizo Lo el mismo enseñé un adoquín. Hombre. Pero No, sí. pero antes de lo que dice Dani de seguir y demás, yo creo que, por ejemplo, la gran diferencia que existe entre nuestro proyecto, ¿no?, y el vuestro, es que vosotros sí que lo hacéis más de cara a divulgación de temas concretos, preparados y demás, ¿no? Nosotros lo que tratamos es de verter todo lo que conocemos. También incluso hemos recibido esa crítica que es legítima, ¿no?, de que a veces pues somos muy cafeteros, muy café para cafeteros, ¿no? Pero yo creo que es necesario y creo que, a ver, yo... Vamos de que te parió. Vamos de Perú. Y no es el peor, porque tenemos hecho con Enrique el de lingüística, que es para gente iniciada, es muy interesante, ¿no? Porque son tres perspectivas diferentes, pero claro, es gente que no está iniciada y se encuentra con eso y es un poco shock, ¿no? Entonces, ahora a partir de ahora vamos a tratar de hacer un poquito mitad y mitad, como quien dice. Yo creo que no pueden ser todos los podcasts iguales, ¿no? Unos tienen una cosa, otros tienen otra. Y a nosotros nos gusta la cuestión de la educación, pero a veces también nos mola hablar de eso, ¿no?, de flipadas nuestras de un tema muy concreto, de abstracciones muy concretas, ¿no? Cuando nos podemos hablar de metodología o filosofía o cosas así, ¿no? Pero yo creo que eso también está bien, ¿no? Y que una cosa no tiene que ir en contra de la otra. Y también después de lo de la audiencia, a ver, nosotros al ser por ejemplo, como lo llamamos nosotros, es verdad que lo dejamos durante un tiempo, pero no fue tanto porque no nos veía la gente, porque cuando lo dejamos quizás es cuando más nos veía, pero coincidieron, había una serie de circunstancias y demás que no pudo seguir la cosa y no siguió, ¿no? En cambio, al principio no lo veía nadie y nosotros estábamos tan contentos, ¿no? Porque era la primera vez que lo hacíamos, le poníamos una introducción. A ver, eran programas desastrosos porque la preparación era relativa, eran temas un poco esotéricos. Entonces, en ese caso, nosotros tuvimos como esa etapa previa de no mirar los números. Nos cortaron, que lo haríamos de culo solamente, que se nos fue la transmisión como 4 o 5 veces, no había manera, éramos un esperpento. El primer directo de Twitch era un Bueno, nosotros primero tuvimos que hacer 2 veces también, Rafa, acuérdate que no, o sea, no se escuchaba nada. El primer programa de todos. Hiciste ir el programa y después no se escuchaba nada Mira, nos dejó un amigo un micro, nos dejó grabar en su casa, que había menos ruido porque vivíamos todavía en casa y tal. Y nada, y cuando tal lo convertimos el audio no se escuchaba nada. Oh, sí. Y es una ruina porque lo vuelve a grabar, pero claro, pierde la espontaneidad. Claro. Ahora por suerte tenemos el lo que estudio decía de Paradigma. De que se podían recuperar algunos programas porque ya... Claro, ¿cómo es la cuestión esa de Paradigma que... Claro, porque a veces es complicado, ¿no? A ver, Paradigma Media es una radio de Córdoba, cordobesa, autogestionada por los socios. Ahora sí que es verdad que han entrado también con Low Cost cosas juntos y tal. ¿El qué? Lo del aula de Lo del aula, sí, eso es. Sí, están ahora juntos colaborando. Y pues todo empezó porque justo esta amiga Omaira, que le tenemos que agradecer varias cosas. Uno, que nos dejase los micros, que nos dejase grabar y que nos hiciese el logotipo. El logotipo lo hice yo, pero ella se me ha olvidado ahora la palabra, cosa de diseñador gráfico. No remasterizar, sino... Sí, es vectorizar, exacto. Dani, pero ella dio mucho apoyo. Es que me tengo que depilar. Entonces quería aprovechar para despedirme, o sea, no aquí salir de extranjero. Sois los tres majísimos, espero que colaboremos más. Igualmente, Enrique. Igualmente, Enrique, es un placer, de verdad. Si, que vaya bien en Madrid. Nos metemos algún día en cuestiones de lingüística y tal. Tranquilo, Enrique, tranquilo. Va a ser interesante. No amenaces, No, pero si eso está guapísimo para estudiar la protohistoria, eso es la leche, tío, la lingüística. No, fuera broma. El haber estudiado las 2 asignaturas de indoeuropeo, concretamente para la arqueología y para la protohistoria, sí, todas estas cosas. Partimos del Ibero y tal. En fin, te vuela la cabeza. Bueno, eso. Que muchas gracias por pasaros, por hacer colaboración y nada, un besito. Venga, Enrique. Igualmente. Cuídate. Igualmente.
Aquí Nada, por eso, que no sé por dónde iba. Ah, lo de Paradigma, sí, bueno, que ella me pasó un anuncio de que Paradigma Media ofertaba que pudiesen entrar nuevos programas a la parrilla y le escribí y dijeron, nos encanta el proyecto. Hicimos una primera entrevista con ellos, más de como lo que estamos haciendo ahora, quiénes somos y tal. Y a partir de ahí pues empezamos a grabar con ellos y todo el apoyo, mandas todo el apoyo también, porque claro, hace una radio también que la pasa un poco como nosotros, de momentos de altibajos de decir, no sé si vamos a poder seguir, porque no hay fondos suficientes para financiarlo, que es una realidad, que no es algo que sea de vergüenza, es que hay que... Y a partir de ahí... Hay que manifestarlo. Claro. Y a partir de ahí pues empezamos que si más publicidad, también queremos traer más colaboradores, gente que, por ejemplo, vino Alejandro, el que hicimos un programa sobre la enfermedad de la Victoria, De ese él es de La tipo, sí. Rioja, y a partir de ahí la gente de La Rioja nos escucha, pues bueno, ese tipo de cosas también son... Porque al final uno se lo dice a sus colegas, pues de algo sí. Y ahí estamos en Paradigma, bueno. y tenemos un estudio que es una suerte, es una suerte. Bueno, ya hay colegas que no nos ¿Y escuchan. estudio dónde está, Mira, Daniel? colegas nuestros que no nos escuchan, siendo los más colegas del mundo, y no Sí. han abierto ni el Ivo, no es que no saben ni lo que es el Ivo. Yo creo que no, algunos de los que supone que son los mejores amigos que lo son, joder, porque al final tampoco, sí. tampoco les están obligados. Que se están jugando que les pongan una pistola a la cabeza, pero ellos sabrán. Pero no, yo creo que no saben absolutamente nada. Sí, sí. Bueno, mi novia no ha escuchado un programa de Legio. Buah. Pero por ejemplo, Eso es motivo de ruptura. De auto de fe, eso. Yo ya no le digo nada más. Patri, si Patri ahí en el hospital tiene que estar ahí con sus casquitos y eso, en verdad. A ver, pero que yo lo entiendo, ¿sabes? Que también, yo qué sé, estás ahí a tus cosas. ¿Ves? Por ejemplo, mi señora esposa sí que nos comparte las cosas todos los días siempre Sí, y está nos number ayuda un one. montón. La verdad que sí. Está comprometido con la causa. Sí, va al frente de la línea. No es muy amplia la línea de batalla, porque no tenemos muchos soldados, pero va al frente. No, nuestro gran querido Joren, que es como... Joren es Dios. Sí, es un chaval que siempre nos escucha, que siempre nos comenta. Se llama Álvaro. Se llama Álvaro, sí. Y los estudios de Paradigma, ¿dónde están? Que una idea. En el edificio del ayuntamiento, a la espalda. Sí. Sí. La calle Además, María si tú pasas Cristina. ¿Conoces la Platinum? La discoteca del Platinum. Sí. Está subiendo... Vale. He puesto Las una referencia un discotecas poco todas, dudosa, pero bueno. No, en Pues- la esquina del Instituto Maimónides. Sí, mejor Eso Maimónides que la Platinum. forma. Pero te lo digo, es la misma acera de la Platinum, tú subes y aquí en esta esquina, además, si te despegas un poco, va a ver el escudo, vamos, El escudo de El Paradigma. logotipo. Sí. Coño, pues cuando pase me fijaré. ¿Esa es la calle Alfonso XII? María ¿Alfonso Cristina, XIII? creo que. Hombre, Sí, bueno, es una Es de boca la- calle de Alfonso XIII. Es una poca Es de la es la Nueva. poca calle Nada. que alguna vez también, coño, podemos averiguarlo si estás en Córdoba para Pues, que venga yo el estudio a grabar. vivo en Córdoba, por suerte, por desgracia. O sea, soy Villarrubia, pero estoy yendo cada 2 por 3 entre una cosa y otra. Y por mí estuve Pues sí, encantadísimo. se puede. Pues claro que sí. Pero bueno, lo que comentáis de los colegas, a ver, si la mayoría, es que también hay bastante poca costumbre de escuchar, aunque seas el mismo graduado en historia, hay poca costumbre de escuchar podcast y demás. Yo creo que, por lo menos lo que veo en mi círculo Coño, cercano. yo te lo he dicho Lo que muchas pasa es veces, que, a mí claro, sí. me cuesta. Claro, lo Salvo- que pasa es que si salvo hay 2 peña o que se 3 que escucha todos escucho, y no de te los aquí escucha el tuyo, presentes y poco más, de verdad. Y Martín, ¿qué piensas que se ha generado un montón de podcast de historia últimamente? Eso también, o sea, es genial porque hay más divulgación, pero también, claro, es que hay muchos, ¿eh? Y hay muchos que son top. Y esto no es cuestión de desbancar a uno para colocarse a otro, no, esto es que cada uno aporta una cosa. Pero es cierto que, siendo realista, al final eso se van a llevar la mayoría de escuchas también merecidamente. O sea, el abrazo del oso, por ejemplo, y siempre es que son unos genios y tal. Entonces, pero hay un montón de podcasts. Yo cada día descubro uno, cada semana descubro uno. Y claro, joder, en verdad, creo que entre nuestros círculos no se lleva mucho del podcast. Yo ahora no caigo en amigos míos que escuchen podcast así a bote pronto, pero sí que se hace mucho podcast últimamente y grandes programas tradicionales de radio se han pasado al podcast, que es un poco lo que está pasando, esa lucha entre televisión y streaming. Es un poco eso. Pues Sí, al que final nosotros- perdona, Martí, la No, crítica no es no. tanto con que no lo escuchen, sino que, coño,
que tampoco cuesta nada darle un me gusta o un compartir, ¿sabes? Aunque no lo escuche, Tú, compadre, tú y pero yo. que lo estoy poniendo ahí todos los días, que te he visto que hago así y he visto que lo has visto. ¿Lo has visto, y yo? ¿Qué te cuesta compartir? ¿Cómo lo tiene controlado Antonio a todo, eh? Sí, Es que me da coraje, tío, porque luego alguien sube cualquier mierda y yo soy el primero en compartirlo, en plan, mira lo que hace este pavo, mira lo que hace mi amigo, mira no sé qué, pero luego aquí no comparte ni Cristo esto. Bueno, vale, pues ya en el camino nos veremos. Vamos por nosotros ya. las Gestapo de Legio. Eso está bien, eso está bien. Pero también es un poco contraproducente, a lo mejor cuando lo empiezas, mismo enfocarlo mucho a los colegas y tal, porque a ver, son tus colegas, entonces si no son aficionados, ya digo, si no son aficionados al podcast, que es un poco el problema de, a ver, es muy bueno porque mismo el algoritmo, nosotros partimos desde cero absoluto y el algoritmo al cero absoluto no le gusta y no le ayuda, pero claro, después si coges un mínimo de comunidad de gente ajena a ti, que le coge cariño, que hace. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido tenemos una comunidad muy pequeñita, pero también muy fiel. Tenemos a Marta que nos comparte todo en Instagram, a Pepe que nos comenta siempre tanto por Twitter como por los comentarios, después Arguedes, Sergio, un maquinote, eso. En general ahí sí que tenemos una comunidad pequeñita, pero ajena a nosotros, que nos conoce por el... Pues, entonces, claro, yo entiendo que al principio hay que tirar de colegas, ya hay que obligar, ya hay que romperle las piernas si no se porta bien, pero después a lo mejor incluso puede ser a lo mejor un poco contraproducente, yo creo, vamos. Esto es algo muy personal. Pero bueno, hemos conseguido que haya gente que se descargue el iVoox solo para escucharnos a nosotros, que eso también son... Eso es tremendo logro, ¿eh? Eso es tremendo logro. Sí. Yo a Fran le llevo diciendo que se haga iVoox por lo menos 3 años. Y ya ha entrado, ya ha entrado. O sea, te puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos la gente que sigo en iVoox, que son nosotros mismos, y otro podcast, Legio, evidentemente, y Libra por Libra. Ya está. Un poco más. Libra por Libra me lo han recomendado también. Muy bueno, buenísimo, de verdad. Porque cuentan en cada historia rocambolesca. ¿Y creéis que funciona mejor Spotify o iVoox? Porque tengo esa duda porque sí que la mayoría de la gente sí que tiene Spotify, entonces... Yo por eso no me descargaba el iVoox. Pero el iVoox está muy guapo porque puedes comentar, puedes dejar me gusta, crear más comunidad. Ahí, en iVoox o iVoox hay más comunidad y puedes interactuar y el algoritmo suele ser más agradecido en ese sentido porque la aplicación... nosotros de cortar por lo sano, que es canario, es un chico liberal pero que tiene su propio podcast y también siempre nos da me gusta, nos apoya en ese sentido. Y aquí nos dice Sergio que aparte de tener un gran podcast y de ser muy fiel, que también el atractivo es un activo importante. Pero eso que en iVoox pues eso, que creas comunidad y el algoritmo hacer una aplicación que está enfocada única y exclusivamente para el podcast y no como música, como Spotify, pues sí. Lo que pasa es que en Spotify sí, todo el mundo lo tiene y con que le mande el enlace, que entre una valla te cuente la visita y eso ya está de puta madre. Pero en el caso del iVoox tiene que descargarse la aplicación, buscarte, que muchas veces el buscador de iVoox, no sé si os pasa que... Claro, el buscador también es un poco enrevesado, no aparece. El buscador no me convence, la verdad. ¿A que no? Pues eso, y un poco jodido. Pero bueno, ya una vez que te logras medio situar en esta aplicación, por todo el tema de los comentarios y eso, conoces un montón de programas que tienen también... nosotros, el técnico nos hizo Spotify también, dijimos, bueno, hay podcast, Istocast creo que también, Istocast tiene también en Spotify, por ejemplo. Pero no sé si Roma Eterna y esta gente, no sé. A ver, es que iVoox al final está más destinado a eso, o sea, sí. No, yo era por curiosidad de ver si podría ser un nicho. Aquí nos dice Sergio, que lleva bastante tiempo más que nosotros en esto, que iVoox se ha quedado para podcasters, que Spotify tiene mucha más... A ver, por ejemplo, YouTube tiene muchísimo tráfico, entonces, pero claro, los podcasts como tal, formato podcast, no es que acabe de triunfar mucho. Nosotros, por ejemplo, para llegar a 100 seguidores en YouTube, pasamos lo de en el desierto, pero la verdad es que ahí es quizás donde más interacción tenemos y demás, ¿no? Nuestra comunidad yo pienso que está más en ese sentido. Sí. En YouTube es más cercano a la gente y tal. También es verdad que nosotros no es que tampoco es que estemos todo el día ahí, porque tenemos mucho follón entre una cosa y otra. Cuando tienen un rato libre, pues no está pensando de, voy a meterme en Twitter para seguir a no sé cuánto, para hacer no sé qué, yo qué sé, para una jugarreta para tener más seguidores, para lo que haga falta. Labor de community manager, Antonio. Exactamente. Y claro, no, yo qué sé, tampoco es que seamos unos máquinas en eso. Es que no lo somos ni para nuestras cuentas propias, ves tú.
¿sabes? Tengo que decir que los memes del Instagram, la verdad es que son muy recomendables. Están Sí. muy bien, muy Es que elaborados, la todo verdad. esto nace del meme, que nació en la carrera y ya está. Claro, tal Sí, como sí, decís, no. Rafa ya tenía un gran bagaje en ese sentido. Sí. Pero Es nosotros nuestra nos metemos en manera ese mundo de porque pueden salir entenderlo. cosas muy turbias, aparte con Manuel de por medio. Entonces preferimos mantenernos al margen de momento. Mierda Pero es liberal, nuestra seguro. manera de entender esto. Estamos Mierda maquinando liberal. continuamente. Siempre que hablamos de un hecho histórico, tenemos 4 bromas ya en la recámara para Eso es una gran Nosotros, habilidad. no sé si os pasa a vosotros, pero tenemos como grandes personajes de la historia que nos Sí. parecen unos personajazos, en plan, Godoy, alguien de quien nos reímos bastante. Hombre, Es que Godoy y yo. personajes Luis que Noveno. favorecen el humor. Luis Noveno también. Luis Noveno es bastante pringado, la verdad, la madre que lo parió. Es que... Ese fue el que murió en una cruzada, ¿no? Sí, pero se murió de Sí. peste. Y De otra se peste. tuvo que ir porque se le murió el padre. Se le puso Y malo. estaba en la ¿sabes? cruzada y dice, bueno, chavales, que me voy, Venga, que me Memo, vas a que tengo que poner- gestionar unas cosillas ahora mismo. Escúchame, que me llaman para testamento, ¿sabes? Ahora vengo. Es que... Y que Hay grandes esperarme, personajes y grandes frases con las que hacemos. Con Chamberlain también, con cuando fue a negociar con Hitler, no sé si te hacemos la broma de. Al final has tenido. Exactamente. Bueno, tú te la sabes exactamente, Rafa. Sí, Que que le respondió Churchill y le dijo, ha elegido entre el deshonor y la guerra, has elegido el deshonor y tendrás la guerra. Es que la foto esa que viene el tío tan contento con su papelito. Con la en plan- papeleta. Sí, hermano, fíjate tú de Pues sí, Hitler, que lleva ¿sabes? la quiniela. No, pero también un poco eso, sacarle el humor a los hechos históricos a los personajes también hace que se acerque un poco más la gente a ellos. Y sobre todo, esto hay que tenerlo, hay que tener cuidado, pero relacionar las cosas del pasado con las cosas del presente para que se hagan más entendibles, pero sin caer en presentismo, porque eso es complicado. En plan, yo, por ejemplo, a los nenes, en las talleres de arqueología, cuando me traen un plato, yo qué sé, un plato de prehistórico, de cerámica, o romano, o lo que sea, me preguntan, ¿esto qué es? Y yo no les respondo, sino que les pregunto a ellos con qué comen en casa. Y ya se les enciende la bombilla. A veces hay que tener cuidado porque esos elementos cerámicos son funerarios y no es que estuviesen en una vajilla ahí puestos secándose, pero han aparecido en otro contexto, con otra funcionalidad, pero bueno, se empieza por ahí. Entonces hay que también hacerlo entendible, pero es que el gran problema que tiene la historia actualmente, y eso lo hemos hablado también muchas veces, y se ve mucho en el Congreso de los Diputados, es el presentismo. El presentismo es una locura. Yo no sé ahora como se puede hacer historia, cualquiera puede hacer historia, entre comillas, pues yo veo al día a día, Sí, es que, cuando veo análisis crítica histórica, veo mucho presentismo en ese sentido. Perdona, sí, es que Dani, cada vez que alguien empieza la frase hablando de no sé qué de historia, dice, es que cuando ellos, ¿cómo que estás Cuando hablando? hicimos, No, porque los españoles nos robaste. Yo te he robado. Sí, tengo toda la pinta de haberte robado. Hermano, tú, igual tu abuelo no, pero tu bisabuelo igual sí, y López Obrador, hermano, que te llamas López, ¿sabes? No sé. es que tú te conservas muy bien, Antonio, pero tú tienes una edad ya. Sí, ahora soy yo Miguelo ahora, ¿o qué pasa? Tú eres un hombre del Renacimiento. Sí, yo, del Renacimiento Músico, encima. historiador. Ah, sí, poeta también. Claro, los humanista. estudios humanitati, claro, el uso de buen Claro, latín, humanista, esas cositas. Claro. El Da Vinci de nuestra época. Pero no sabe volar aún no ha descubierto seguro. Menos mal que no, oye, porque si no. No, pero no sé ni lo que estaba diciendo, cojones. Ah, eso. El presentismo. La gente que habla con el plural, con la primera persona del plural para referirse a tiempos pasados, yo eso no lo voy a entender jamás. Pero Sí, es cuando sí. de ahí se reconoce muy fácil siempre a un tonto, porque es como que los españoles no sé qué. Bueno, pues es que un español de hace 50 años ya no tiene nada que ver con el de ahora, ¿sabes? Y si te pones ya a hablar de... Es que, y aparte de eso, si te pones a hablar de... No, es que España cuando la reconquista, bueno, España. Depende cuando hables, era Asturias, había momentos que a lo mejor hasta Galicia estaba por su lado. ¿Sabes? Es que yo qué sé. Que eso pasa hasta en el nombre que reciben la asignatura Historia Medieval de España o Arqueología prerromana en España. O, bueno, con lo fácil que es ponerle de la península ibérica, que es como está ahora, por pero culo. Hay que asociarlo al territorio y historia no a la antigua de no creas España. confusión.
Sí, esos historia temas tipo de- de España, digo, bueno, Sí, sí. Bueno, sí. al final tú lo entiendes, ¿sabes? Porque sabes a lo que se Claro, a ver, refiere y demás, pero entiende, pero para una persona que no, pues crea una confusión de la leche. Claro, coño. Pero Además, eso bueno, genera problemas incluso en la investigación, porque, a ver, si tenemos el concepto decimonónico nacionalista de la construcción de las naciones, caemos en ese error de los Momento la granaínos del cuarto milenio, no, los granaínos no, los habitantes de un territorio concreto del sudeste español que tenían un tipo de cultura concreta, porque eso a veces es un impedimento. Portugal y España son la península ibérica. Hay hechos históricos y restos arqueológicos de culturas que son similares en Portugal. Entonces, y en España tenemos que tener conceptos de península ibérica para analizar ciertos procesos históricos, porque al separarlo estamos negando una parte, no estamos entendiendo lo que ocurre en Portugal, que es, por ejemplo, por poner un ejemplo, o el norte de la península con el sur de Francia, ¿no? Entonces, esa asociación constante de historia de España, sí, a ver, un concepto como Martín dice, así pues, así lo entendemos, ¿no? Pero, claro, a mí me genera cierta... Yo intento evitar eso. Intento evitar, pero no con la tontería esta de ahora de negar de lo español y sí, tal, porque eso también, renegar de lo español también es igual de reaccionario que lo otro, ¿sabes? Porque al final España se ha construido en base a unas realidades políticas y históricas, ¿no? Pero sí que hay mucho Cuidado porque a lo mejor con Al-Ándalus pasa mucho. Yo lo veo mucho en ciertos sectores políticos que es como, no, es que yo soy andaluz y digo, sí. Tú eres de Castilla la Vieja y de Andalucía es, pues yo qué sé. Hay más en norteafricano en Galicia que en el sur, o sea que... Y lo que habéis Pero comentado bueno, antes de que existiera un reino de Galicia no da paso, porque ahora la mayoría por ejemplo, Santiago aún sigue anclada en esos años 70 del estructuralismo y demás por esas cuestiones, porque siguen buscando ese reino primigenio que justifique ciertas Brigantia, cuestiones están buscando políticas. todavía. Claro, siguen Siguen esas buscando justificaciones. los restos de Brogan, ¿o qué pasa? Claro, en cierta medida. sí, Sí, A que ver, al pero sí final... es lo que pasa aquí abajo con Tarteso, que depende de quién te lo coja, Bueno. es una justificación para una cosa o para otra. Y en cada pueblo de Andalucía del suroeste está Tarteso. La rotonda Tarteso, Y se produjo Avenida la batalla de Tarteso. Munda. Bueno, y esa otra, la batalla de De coño, Munda se produjo en Munda, cada eso. pueblo de Andalucía. Pero a ver, son las cosas estas de la, yo qué sé, Utilización política de la historia. Es una exactamente, de herramienta, Primera apropiación de ella. civilización europea. Tarteso, una polla. Es una herramienta muy poderosa, ya está. Eso es algo que tenemos que asumir. La cuestión es combatirlo, solo que nuestra fuerza para combatirlo al lado de eso es pues pequeña, pero bueno. Pero bueno, más resistieron a Asterix y Obelix, ¿sabes? Y todavía son más famosos casi. Cada día que Y pasa. no tenían un podcast, claro. No tenían un podcast. Bueno, tenían una poción mágica que también está bien tenerla, Por lo que ¿no? sea. Eso también cundió bastante. Estaba Hombre, bien, no sé qué tiene- llevaría la poción esa, pero está bien. Estrella Una Galicia no resistencia- creo, ya dijimos que No Estrella creo, no Galicia. creo. Estrella Galicia no. Y Cruzcampo tampoco, la verdad. o sea que- No, Cruzcampo seguro que no. Igual se ponían tan cabreados porque le iban a dar Cruzcampo y no querían, los romanos, ¿sabes? Algo de eso tenía que haber. Bueno, Pobre chicos, pues Almucaní. si os parece, vamos cerrando un poco, porque bueno, ya os hemos robado mucho tiempo, pero bueno, ya decimos, esta es la primera de esperemos que de muchas, siempre hay temas interesantes que tratar y bueno, aunque es difícil cuadrar horarios, esperemos que vuelvan por aquí pronto y eso, a tratar un montón de cuestiones, ya que decimos que siempre se agradece un podcast que se prepare las cosas y que venga a informar de ello y que no divague por divagar. Entonces, chicos, unas palabras para despedir y nos vamos. Más eso que, Bueno. primero yo, que he empezado. Te roba el turno. Que nada, que encantado de estar aquí, joder, muy agradable, me lo he pasado de puta madre y encima se ha pasado el tiempo volando. Llevamos aquí 2 horas, no hemos hecho nosotros 2 horas de programa en la vida. Y no sé, cuando queráis otra vez que podamos cuadrarnos y eso, de lujo. Sí, me lo paso muy bien, la verdad. Y es lo que dice Antonio, que llevamos 2 horas de grabación y para mí, para nada ha pasado ese tiempo. Pero la verdad que muchas gracias por la invitación. Hemos echado un rato muy agradable y esperemos que sea... No, esperemos no, es un hecho que va a ser la primera de muchas, ¿no? Porque yo creo que conectamos entre nosotros y que podemos sacar cosas muy chulas. Suscribo lo que dicen mis compañeros y bueno, dar las gracias
Y sobre todo el haber podido al final ponernos de acuerdo, que estaba ahí chapando mucho por Instagram. Y más allá de todo esto, que lo veo un ejercicio necesario y ya no solo algo que hagamos por gusto, sino incluso en parte una obligación como historiadores de plantear ciertas dudas y plantear ciertos problemas y analizarlos. Podemos estar más o menos equivocados, pero al menos hacemos autocrítica sobre lo que supuestamente somos o lo que supuestamente debemos ser como historiadores. Sí, señor. Frank, por poner la guinda. Yo termino como empecé y yo estoy encantado de verdad con la gente que ha venido hoy y poder rememorar alguna leyenda de esa facultad que ahora fuera de cámara te contaremos las de los caballos. Porque es Que la auriga de Delfos, ¿sabes? Sí, la auriga, ya me... La auriga de Delfos. El auriga Baco, ¿sabes? Y nada, que eso, que yo me he pasado del carajo, coño, sí, siempre que nos juntamos aquí los domingos, que es una de las cosas por las que empezamos y seguimos con el podcast, por juntarnos cada semana como buenos hermanos en misa y ya está. Y hoy con esta gente, pues, ¿qué te voy a decir? Así que nada, eso es lo mismo, lo que han dicho ellos, que yo espero que sea la primera de muchas y coño, que si nos vamos por aquí por Córdoba o si queréis tomar algo, aquí tenéis a uno más, así que encantado de la vida. Y tú bájate de Galicia, perro, coño, y nos vemos ya, hostia. Me recoge a mí y nos vamos para abajo los dos. Claro, coño, que te pilla de paso. Y a Enrique en Madrid, coño. Hay que organizarse y darnos una vuelta por allí. Vaya en Granada todos, ¿no? Al final. Bueno, mira, puedo trabajar, es verdad, es El verdad. centro del mundo. Hacemos la ruta de Isabel, ¿no? Pues con eso dicho, con esa promesa